Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, queridos seguidores de Pulse Sport Más. A través de YouTube ya estamos en vivo, en directo desde la cancha del Club Esportivo Arendá. Esta tarde se va a celebrar lo que es la gran final. Se va a jugar este gran partido entre el Esportivo Arendá Sport San Nicolás, ambas categorías, categoría sub-20 y también categoría principal. Ya están dentro del campo de juego los jugadores de ambos equipos, como así también la terna arbitral que está ya dentro del campo de juego enseguida. En minutos arranca este compromiso. Estaba previsto para las 12:45, pero por lo que estamos viendo creo que va a iniciar a unos 12:50 aproximadamente. Y bueno, todo el equipo ya listo para esta cobertura desde la caseta del Club Esportivo Vigarenta. Y nosotros, como siempre, agradecemos a nuestros auspiciantes, quienes hacen posible la cobertura, y un saludo grande también a toda la gente que siempre sigue nuestro canal de YouTube, a la gente que se suscriben. De a poco vamos creciendo también. Y hoy vamos a tener el privilegio también del relato del profesor Carlos Rolón, quien ya se acerca, de a poco ya va llegando también, para el relato de ambas categorías. En ambas categorías va a estar haciendo entonces el relato el profesor Carlos Rolón, desde la ciudad de Capibarí, acompañando a Pulse Sport Más también. Y bueno, los árbitros con los capitanes para el recuerdo, la fotografía con Nano Arte Producciones también. Y bueno, nosotros aquí ya instalados para poder llevar las imágenes de esta primera final ida Sportivo Vigarendá por San Nicolás. Este duelo que se repite en el año 2023 habíamos tenido, donde el equipo de Sport San Nicolás se consagró campeón. Después, en el año 2025, chocaron nuevamente en la semifinal. Le acabó ganando nuevamente el Sport San Nicolás. Y después en la precopa tuvieron un duelo también donde el Sportivo Grandá ganó su partido, le eliminó en el campeonato departamental también. Y bueno, hoy se repite para esta gran final. Ya está en categoría sub-20. Ya en minutos arranca, nosotros ultimamos detalle también por aquí. Como mencionamos anteriormente, iniciaban 13:30 aproximadamente los partidos, pero esta vez un poquito más temprano. Bueno, cronómetro en pantalla, señor director, esto ya va a arrancar. Enseguida ya tendremos el saludo del profesor Carlos Rolón también, quien ya se encuentra con nosotros. Vamos a cronometrar, esto ya va a arrancar. Ya enseguida también la planilla de los jugadores, planilla y la terna de árbitros cuando el pitazo inicial. Acabamos de escuchar, inició nada más esto, el partido final, partido de ida. Nosotros agradecemos a nuestros auspiciantes. Antes que lleguemos al saludo del profesor Carlos, agradecemos al señor Faustino Araujo, candidato a intendente por la lista 5, Alianza Unidos por Iribucua. Como así también agradecemos a Comercial Santa Elena. Muchísimas gracias a DIC San Isidro. Está en la calle San Isidro, frente mismo de la USF Vigarendá. Agradecemos también así a Recicladora del Norte. Está con nosotros también en la tarde de hoy para acompañar esta cobertura. Después agradecemos también a nuestros auspiciantes, tengo la lista por aquí. Al amigo Francisco Vera también respaldando, auspiciando nuestra cobertura. Muchísimas gracias por formar parte de esta gran final. Agradecemos a AR Store. Muchas gracias a AR Store también con nosotros en la tarde de hoy. Después agradecemos a la comercial María de Jesús también con nosotros, acompañando este trabajo. Después tendremos, acá tengo la lista, Lucía Cabrera también apoya la transmisión, y al Club Esportivo Vigarendá. Cuando nosotros llevamos ya el saludo del profesor Carlos Rolón. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido, profesor. Buenas tardes, Paulino. Un gusto de poder compartir con ustedes esta cobertura. Cordial y afectuoso saludo a la gente que están siguiendo la producción de Pulse Sport Más a través de YouTube. Va nuestro saludo, que en este momento ya se está desarrollando el partido de la categoría juvenil Liga Deportiva Iribucua de fútbol entre San Nicolás y el conjunto local. El conjunto local que en este momento está desarrollando su primera final jugando de local Esportivo Arendá.
Se está desarrollando primeros minutos de la primera mitad del compromiso. Un saludo para cada uno de los integrantes de esta producción deportiva. Es un enorme placer de poder compartir con ustedes, reitero, compañeros, y agradecerle también al creador, agradecerle a Dios por habernos brindado este maravilloso día, esta maravillosa jornada, día domingo, en donde estamos disfrutando de la primera final, nada más y nada menos, de la Liga Deportiva de Iribucua. En este momento estamos ya compartiendo con las imágenes de Pulse Sport Mars, disfrutando de esta primera final. Pablino, un gusto. Bueno, profesor, muchas gracias. Yo tengo ya la planilla en mano, quiero pasar rápidamente porque esto ya está arrancando y bueno, un poquito tarde estamos recibiendo la planilla de los equipos. Empezamos por el equipo del Sport San Nicolás. En la portería, Fernando Brites, casaca número 1, camiseta número 15 para Lorenzo Benítez, casaca número 5 para Anderson Jiménez, casaca número 16 para Nilson Cardoso, casaca número 3 para Luis Aguilar, camiseta número 14 para Omar Aguilar, camiseta número 6 para William Ayala, camiseta número 8 para Lucas Cardoso, camiseta número 19 Alex Escobar, camiseta número 10 para Andrés Ortega, camiseta 9 es para Tobías Soto, el onceno titular que presenta el club albiverde. Vamos con el onceno titular del equipo del Sportivo Arendá. Tenemos por aquí en la portería a Ricardo Antonio Colmán, camiseta 1, camiseta 17 para Aníbal Marecos Otazu. Después tenemos camiseta 18 para Luis Mario Valdés, camiseta 13 Isaac Saracho Cabrera, camiseta 5 es para Freddy Manuel González Paniagua, camiseta 14 para Enrique González Aguilera, camiseta 7 es para Richard Miguel Vallejo, camiseta 6 es para Leonard Ruán Morel, camiseta 16 Junior David Martínez, camiseta número 10, Pablo Isaías López. Camiseta 11 para Jonás Martínez Paredes. El onceno titular que presenta el equipo albirrojo. Y bueno, nosotros vamos ordenando aquí también nuestra planilla para poder compartir con ustedes este partido de la categoría Sub-20. Después de la banca de suplente tenemos del Sport San Nicolás, mientras el juego está paralizado. La banca suplente tenemos a Arnaldo Domínguez, camiseta 17 para Álvaro Romero, camiseta 21 para Lisandro Estigarribia, 2 para Emanuel Gómez, 23 Alex Mareco, 18 para Jonathan Lescano, 11 Eduardo Rodríguez, camiseta 13 Enzo Aguilar y por último Lorenzo Armoa. Después la banca de expectativa del Sportivo Arendá está camiseta 8 para Cristian Tobías Moreno, camiseta 4 Armando Moisés Dávalo, 15 para Tobías Nicolás Morel, camiseta 9 para Rafael Matías Salinas, camiseta 2 Luis Javier Silva Careaga y camiseta 3 David Manuel Santa Cruz. Estos son los jugadores suplentes que se encuentran en el equipo del Sportivo Arendá, profesor. Muy bien, el partido se encuentra 0-0 sin haberse movido aún el tablero, el marcador de este compromiso. Reiteramos el primer partido final entre el Sportivo Arendá disputando su compromiso aquí de local en su reducto ante el Sportivo San Nicolás. Final del campeonato de la Liga Iribucua de Fútbol. A segunda hora estaremos ya con la categoría primera. Allí estaremos ajustando todos los detalles junto a los compañeros para que de esa forma podamos compartir esta gran primera final. Y la incógnita es cuál de los dos equipos se alzará con el título de campeón. Y bueno, lógicamente cada quien, los seguidores tanto del Sportivo Arendá, estará soñando con esa consagración de su equipo y por supuesto también por el lado del conjunto albiverde San Nicolás, también estará teniendo ese sueño, esa intención de poder gritar campeón con su equipo en la presente temporada. También en el transcurso de la cobertura estaremos compartiendo los partidos por la Copa del Mundo que mañana arranca, mañana juega Paraguay ante Alemania, 17:30
fechas, horarios del partido. Vamos Paraguay, vamos Albirroja. Veremos cómo se presenta el partido y le tenemos fe al Albirroja. Ojalá que Paraguay pueda sacar un resultado positivo y así y seguir permaneciendo en la Copa del Mundo 2026. El balón que termina hacia el otro costado, ya estaremos ajustando los detalles, principalmente las alineaciones. Como bien indicaba el compañero Pablino, es que nos había llegado tarde la planilla. Bueno, eso también dificulta para que podamos contar con todos los datos, los detalles, para que podamos ya ir desarrollando con total normalidad el relato y la cobertura de la transmisión de este partido. Pero le vamos a estar solicitando un poquito de paciencia a los seguidores de esta producción y principalmente a los seguidores de San Nicolás y también del conjunto de Arenda. Sí, señor. Y bueno, la gente también van llegando de a poco. Estamos viendo, de a poco van ingresando a la afición del Sportivo Virandá, como así también del Sport San Nicolás, que vienen siempre en muy buena cantidad acompañando a su equipo. Y han tenido una campaña muy, muy buena realmente. El Sport San Nicolás, creo que es la categoría principal sin perder ningún partido. Y el Sportivo Virandá, que vino remando de a poco, después también aseguró llegar a la final. Entonces, en cuanto a buena campaña, creo que la Libera lleva una pequeña diferencia, ¿verdad? Y creo que vamos a ver un partido parejo realmente en esta ida. Y por el momento un partido bastante tranquilo en la Sub-20, todavía sin mucho peligro de goles. Y como decía el profesor, estamos preparando nuestra planilla también para poder ya identificar jugador por jugador en este compromiso partido de ida. Estamos viendo, por suerte, el clima también se presta, profe. Se presta mucho el clima. Ayer teníamos un día nublado, hasta marcaba lluvia para la fecha, pero gracias a Dios estamos teniendo una tarde muy, muy linda, por cierto, profesor. Sí, señor, así mismo. Ayer tuvimos lluvia por la zona, tengo entendido casi todo el territorio nacional tuvimos lluvia. Y por hoy, en la fecha, hoy, por cierto, y por suerte tenemos una jornada soleada con cielo despejado, totalmente soleado en esta zona del país. Y bueno, lindo día como para que podamos disfrutar de la primera final del campeonato de la Liga Uribucua. Y bueno, vamos a ver cómo resuelve este primer encuentro. Y bueno, este primer encuentro que se juega en la fecha próximo domingo, tengo entendido ya, se estará programando ya el partido de vuelta para la definición de la serie. No sé si cómo estamos, Pablino, en la definición de la fase final del campeonato de la Liga de Bucua. Seis mejores puntos tengo entendido, o la cantidad de puntaje sumado, mayor cantidad de puntaje de los 6 ya se consagraría campeón, y en caso de que igualdad de puntaje, ¿qué es lo que está previendo? ¿Definición en penales o un partido extra? Sí, señor, definición de penales directamente. Entonces, lo que pase acá, obviamente, le va a beneficiar bastante a los equipos después para definir, ya sea con un empate ya. Sí, el que gane hoy con un empate se consagra campeón el próximo domingo, profe. Y bueno, entonces no habrá tercer partido, ida y vuelta en caso de paridad en cuanto a puntaje, en cuanto a igualdad de puntajes, se define en los penales para conocer al campeón de la presente temporada. ¿Cómo estamos con las estadísticas, compañero? ¿Cómo estamos con las estadísticas? ¿Cuántas finales ha sumado Arenda con esta nueva presencia en esta temporada? La categoría sub-20, por ejemplo, está sumando su 2 final, año 2023 y después año 2000. Bueno, con este equipo está sumando 2 finales con este equipo, ¿verdad? Pero en el historial ya 5, consagrándose una vez campeón, la sub-20. La categoría principal el año pasado llegó hasta los semifinales. Este año está llegando nuevamente a la final, pero con este equipo ya se han enfrentado una vez. Esta es la segunda vez en una final, profe. En la primera llevó el título el Sport San Nicolás y esta vez veremos qué pasa. Y bueno, veremos qué pasa entonces con el conjunto local y el conjunto de San Nicolás, que siempre se pone fuerte o se quiere también destacar en cada campeonato, en cada edición. En la temporada anterior, tengo entendido, San Nicolás estuvo jugando la final también. Sí, campeón actual es el equipo del Sport San Nicolás. Ya sumó
5 títulos. Cuidado. El remate es de zurda, golazo. Gol de Villarendá. Allí con la zurda, remató de zurda al ángulo superior derecho del portero del conjunto de la visita. Junior Martínez, el autor del tanto de apertura. Junior Martínez le está dando la ventaja parcial al conjunto de Villarendá sobre minuto 12. Minuto 12 del primer tiempo. La reiteración de la jugada. El zurdazo que se le clava al ángulo superior derecho. Abre el marcador el conjunto rojo, el conjunto dueño de casa que sueña con su nuevo título en la categoría, Paulino. Sí, señor, golazo de Junior Martínez que venía haciendo bien en este campeonato. En los últimos partidos había metido ya goles, no tenemos la estadística exacta, pero sí ha sido protagonista y esta vez con la pierna en la zurda, golazo en el ángulo derecho del portero Brites. Así de esta manera a los 12 minutos ya tenemos este resultado. Sportivo Villarendá 1, Sport San Nicolás 0. Qué gran definición, buenísima definición de Junior Martínez con ese zurdazo imposible para el portero de San Nicolás. Y ahora veremos cómo reacciona. Habría que ver cómo reacciona el conjunto albiverde con este 1-0 en contra. Abajo en el tanteador se está jugando la primera final del campeonato de la Liga de Gribouá, categoría sub-20. A segunda hora, señores, la categoría mayor. Se viene el encuentro que atrae a muchos seguidores del fútbol de la Liga Gribouá de fútbol y como así también ligas vecinas, porque siempre tanto Liga Yataití, Liga Capibarú y otras ligas que compone la Federación de Fútbol del Segundo Departamento están atentos en el desenlace de cada campeonato, de cada liga, porque después se viene el campeonato Interliga. Sí, señor, todas las ligas digamos, mirando cómo se desarrolla un campeonato de la Liga Deportiva de Gribouá también, porque también hay varios jugadores que juegan en diferentes ligas, entonces la Liga de Gribouá ha fortalecido mucho su campeonato gracias a que varios jugadores de distintas ligas participan en este campeonato. Entonces, más todavía también que se vienen las Interligas mayores, que está, por supuesto, la gente esperando también después de que el año pasado no tuvimos la categoría de mayores, entonces este año esperando también ver a los seleccionados, profesor. Bueno, se juega minuto 14, cerca del minuto 15 del primer tiempo. 1 para Villarendá, 0 para San Nicolás. Marcador parcial de este encuentro, de este cotejo, juegos de ida. Gran final, la gran final, fase final, campeonato Liga Gribouá Sub-20 Junior. Qué buena definición. Y bueno, de esta forma tienen que definir y tienen que marcar presencia principalmente los goleadores. Y Junior allí encontró esa pelota, no dudó ni un instante, aplicó el zurdazo para que esa pelota pueda tocar allí el fondo de la red y que pueda ilusionarse con la victoria aquí en su casa el conjunto rojo. Y bueno, veremos qué pasa, señor, porque queda mucho tiempo aún por disputarse, por desarrollarse este compromiso. Y vamos a ver también el conjunto de San Nicolás si es que logra despertarse, si es que logra reaccionar y buscar también su gol en este campeonato, en esta fase final del campeonato. Allí intentando el conjunto de San Nicolás. Y bueno, lo estamos viendo al conjunto rojo, al conjunto de Villarendá, jugadores de gran envergadura física. Sí, hay una diferencia ahí en la parte defensiva. Son jugadores jóvenes, ¿verdad? Pero con esa ventaja, por así decirlo. Y bueno, mencionabas este jugador Junior Martínez, un jugador muy inteligente. No es un jugador tan habilidoso, por así decirlo, pero es bastante inteligente. Siempre se posiciona en el lugar correcto y de esta manera le está dando la victoria parcial al equipo local, que por supuesto tiene que hacer lo posible de dejar la victoria en casa, profe. Sí, señor, hay un tiro libre que le favorece al conjunto de San Nicolás. Ojo con esta jugada, ojo con esta acción. 3 en la conformación de la barrera, ubicando allí. El hombre del conjunto de San Nicolás le quiere pegar con la derecha. ¿Levantará el centro o le dará directamente al arco? Es la pregunta. Atención, autoriza el árbitro. El envío, lejos arriba. Ahora intentó pegarle al arco, pero la calzó mal. El hombre del conjunto de San Nicolás, el conjunto de la visita, Paulino. Sí, señor. Para el enojo de algunos y otros sí comprenden, pero
erró muy mal este tiro libre, desaprovechó una buena ocasión, mientras, bueno, el árbitro solicita la pelota para que se pueda jugar ya nuevamente, y bueno, una oportunidad desde la pelota parada que no aprovechó el equipo visitante. Salida que le favorece al conjunto rojo, al conjunto de Arendá, minuto 17 de la primera mitad. Van corriendo los minutos, el tiempo de la primera mitad del compromiso con la ventaja parcial. El conjunto local por la mínima diferencia. Junior Martínez, el nombre y apellido del gol. El primer grito de gol, la primera concreción del partido en esta tarde. Con cielo despejado, Sí, una tarde muy linda, soleado, por sí, cierto. tarde linda, Paulino, y bueno, se siente el calor. A esta hora sí uno no va a precisar del abrigo. Sí, Pero la temperatura tardecita, súper creo que agradable. para Después cambia. sí, después cambia. Para la tardecita, ya nuevamente vamos a estar buscando algún abrigo livianito, porque la semana que viene, según meteorología, vamos a seguir con el frío, Baja nuevamente, con ¿verdad? la temperatura baja, y bueno, hay que cuidarse también con el clima, con el invierno, con la temperatura baja, y bueno, cuadros gripales, como así también. Problemas respiratorios abundan. Bueno, en los centros asistenciales, por ejemplo, hay muchísimos casos, y hay que cuidarse también del frío principalmente. Y bueno, le decía a la audiencia también de que mañana arranca la Copa del Mundo en su nueva fase, 16avos de final, en donde tenemos los partidos para que podamos compartir, y más todavía, mucho más todavía le está interesando a la gente el partido de Paraguay. Sí, qué partido se viene para Paraguay, qué prueba realmente le viene a la selección paraguaya. Hablamos de Copa del Mundo también porque estamos en pleno campeonato, entonces mencionar esto. Y Paraguay clasificó de una forma, no sé si la sensación es muy buena para la gente, ¿verdad? Pero de igual forma el fanatismo ya volvió, todo el mundo ya está atento de lo que va a ser mañana Paraguay-Alemania. Sí, señor, ya en instante con los datos, pelota al área que viene, insiste el conjunto de San Nicolás, intentaba buscar también su gol para que pueda emparejar el marcador, el envío sobre el sector izquierdo, que no pudo conectar el hombre del conjunto de la visita, el conjunto albiverde, que se mantiene en ataque allí, golpe de cabeza defensivo, insiste San Nicolás por allí, está presionando con todo, balón que ya termina por raya de fondo, intento ofensivos del conjunto visitante en este momento. Y el partido de mañana tendremos dos partidos por la Copa del Mundo. Bueno, faltaría un equipo, Paulino, faltaría un equipo para que podamos completar. Faltaría el equipo local para que podamos rápidamente allí completar la planilla y realizar de manera correcta también la transmisión con los datos, para ir mencionando también los datos, principalmente los protagonistas que están dentro del campo de juego, para animar esta primera final, Campeonato Liga Uruguay de Fútbol 2026, y van llegando los aficionados en este reducto del estadio del Sport Arendá, en esta linda, hermosa localidad, lindo lugar. Es la primera visita que estoy realizando, y la verdad que lo encuentro bastante bien. Me gusta el lugar, y principalmente las instalaciones del Sport Arendá es bastante bueno, Pablo. Sí, un lugar bastante tranquilo, muy accesible también. Ahí sobre la ruta 3 prácticamente unos 500 metros está la cancha, entonces también para la gente que viene le queda muy accesible este local. Bueno, por allí intentando avanzar el conjunto de Arendá, a la pifea del jugador del defensor, que termina allí, y favoreciendo también para el portero del conjunto visitante, intentando responder el conjunto albiverde por la zona izquierda, pero sin embargo se repone, recupera el conjunto de Arendá, balón por la zona derecha, se viene el conjunto dueño de casa en busca del segundo tanto tranquilizador, pero ya se diluye el avance. Vamos a compartir los partidos para mañana por la Copa del Mundo. Brasil enfrenta a Japón, el partido está marcado a las 10
16, a las 16, digo, sí, a las 16, a las 14, a las 14 horas Brasil-Japón. A las 17:30, este partido es lo que más nos interesa. Alemania-Paraguay, Paraguay-Alemania. Vamos Paraguay, vamos albirroja, así como venía comentando, remarcando Paulino, a varios no le ha gustado el desempeño de Paraguay en el último partido ante Australia, pero este es un partido distinto, un partido aparte que ya vamos renovando también la ilusión y el fanatismo por nuestra selección. A las 17:30 en Boston, Alemania-Paraguay, y luego el martes México va a estar enfrentando a Ecuador, otro equipo sudamericano que se va a estar enfrentando con México. Argentina lo hará el viernes ante Australia, y también misma fecha, viernes 3 de julio, Colombia gana, serían los partidos en la semana, ya el arranque de los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Allí el portero que se complica. Es córner, indica el árbitro. Servicio de Gina para el conjunto visitante, que no renuncia también al ataque, que sigue insistiendo en busca de la paridad. Sí, señor, presiona bastante bien el Sport San Nicolás. Ahí el arquero con mucha duda también. Le falta un poco más de... sale con muchas dudas, entonces comete este tiro de esquina a favor de su rival. Entonces otro tiro de esquina más para Sport San Nicolás. Se viene el envío ya al primer palo, la marca en esa zona del conjunto de Arendá, golpe de cabeza defensivo, insiste, se mantiene en ataque en campo rival el conjunto de San Nicolás. Ya estaremos contando con los datos de los protagonistas para que podamos ya ir compartiendo, así como corresponde. Balón por la zona derecha, y siempre hay esas complicaciones también para los trabajadores de prensa deportiva, Paulino. Algunas veces el tiempo no tenemos ese tiempo, no hay un tiempo suficiente para la entrega de las planillas, para que podamos nosotros también tener registrado los datos y poder llevar a cabo la tarea. Claro, justamente pasó esto hoy. Los equipos no estaban confirmados, por así decirlo, y nosotros también teníamos que preparar algo acá, entonces se nos atrasó un poco, pero ya en minutos tendremos la lista completa del onceno titular. Sí, señor. Lo cierto es que Junior Martínez protagonizó la definición para el tanto de apertura. 1 para Arendá, 0 para San Nicolás. Se juega la sub-20, la primera final. El centro al área que viene. Responde con golpe de puño el portero del conjunto visitante, insistiendo en la salida del conjunto de San Nicolás, zona media. Ojo con esta acción. Se viene el avance. Atención, puede ser el empate. Salió el portero. Piden infracción, pero el árbitro dijo que no pasó nada, que se levante el delantero. Allí tenía buena opción, le ganó la posición al defensor, al central, pero allí faltó el último paso, la puntada final, la definición, le faltó al delantero del conjunto de San Nicolás. Sí, señor, creo que picó muy fuerte la pelota, ya había ganado la posición, pero después en la última parte se le fue muy rápido esa pelota, y también el defensor creo que lo desestabilizó. No sé si era falta realmente, pero está en el suelo todavía este jugador. Muy rápido, por cierto. Qué buena ocasión tuvo Sport San Nicolás de llegar al empate, pero justo en el momento estaba el defensor y salió el portero, profe. El marcador de este primer tiempo, 25-25 de la primera mitad, y minuto de pausa para hidratación de los protagonistas. Y tengo entendido, la primera ocasión más clara tuvo en la última acción del conjunto de San Nicolás. Sí, señor, una buenísima oportunidad después de una pelota filtrada realmente muy, muy buena. Y bueno, ahí vemos la repetición también. Los jugadores del Sport San Nicolás esperando, por supuesto, que se cobre un penal a su favor, pero el árbitro entendió que no. Bueno, de esta manera hay una pausa. Nosotros agradecemos a nuestros auspiciantes. Muchas gracias a Recicladora del Norte, al señor Julio Melgarejo y familia. Muchas gracias. Agradecemos también a Comercial Santa Elena. Te esperamos con todos los artículos básicos para el hogar. En el centro mismo de Vigarantá, frente a la radio, está Comercial Santa Elena. Agradecemos también a DIC San Isidro. Ya contamos con
recibo y envío por Western Union. Así es que tenés ya la posibilidad de recibir platita del extranjero, como así también enviar en DIC San Isidro. Estamos frente mismo de la unidad de salud de Arendá. Muchas gracias también al jefe de ANDE, el ingeniero Vicente Caje, también respaldando lo que es el fútbol local. También nuestra transmisión de Pulse Sport Más. Muchísimas gracias al ingeniero Vicente Caje, quien también se suma en la cobertura. Agradecemos también a Bodega Ian Gael con nosotros también, por supuesto, servicio para cantina. Y como así también ahora estamos contando ya servicios de delivery con las riquísimas pizzas, hamburguesas. Hacemos delivery o si no, puede llegar en nuestro local también, que estamos al lado mismo de la parroquia San Nicolás Iribuco. Bueno, 27 minutos de esta primera etapa. Resultado parcial: 1 para el Sportivo Arendá, 0 para el Sport San Nicolás. ¿La terna que está dirigiendo el partido es árbitro de la liga local, Paulino? No. Son árbitros de la Federación del Segundo Departamento de San Pedro. Bueno, árbitros de la federación que está dirigiendo el partido, que está dirigiendo el compromiso, primer encotejo, esta primera hora entre estos dos finalistas, categoría sub-20, estamos hablando de Arendá versus San Nicolás. A segunda hora el encuentro central, categoría mayores. Para estar enfrentándose también Arendá con el conjunto de San Nicolás. Ambas categorías llegaron a la final, Paulino. En ambas categorías de esta liga están llegando a disputar la final, la definición del campeonato de la Liga Iribucoa de Fútbol. Allí la infracción, correcto el árbitro, sancionando la infracción del hombro del conjunto de San Nicolás, el conjunto albiverde. Una clara infracción, tiro libre que le favorece a Arendá en su propio terreno. Minuto. Van corriendo los minutos 28 de esta primera mitad. Primer tiempo del compromiso. Y ya se registró un gol en este partido. Ahí está en el piso. Sí, ¿me reiterás el tiempo del gol? 12 minutos. Sí, 12 minutos. Casi 12 minutos. Sí, 11 cerca de los 12 minutos se había registrado el único tanto hasta este momento del partido. Pero me imagino, tengo entendido, tengo también la idea y también la sensación de que vamos a tener más goles en este partido, Pablo. Sí, hay una sensación, por supuesto, está abierto el resultado y recién va la primera etapa, muchos minutos por jugarse y como vemos el equipo visitante buscando, insistiendo anotar el gol del empate, mientras vemos un reclamo por parte de Vallejos, le está reclamando al árbitro, no sé, no vi un poco la jugada, profe, hay un reclamo acá, pero ya continúa el juego. Sí, señor, dirección de cámara Kevin Cabrera, que está trabajando, brindando también a los seguidores de esta producción en las mejores imágenes de este cotejo, de este encuentro. Dirección allí, coordinación técnica Edison Acuña, que está realizando también un interesante trabajo y gracias a Edison también hacemos posible. Tenemos los detalles más importantes de este compromiso y junto a Paulino nosotros estamos también aquí en la conducción de esta transmisión, esta primera final entre Arendá y el conjunto de San Nicolás. Quiero agradecer también aquí desde nuestro amigo al profesor Nelson López por haber también dado una mano y está allí alistando los datos para que podamos también en instante y les tocó un trabajo impensado para el amigo, para el compañero Nelson. Gracias al amigo Nelson, al profesor Nelson López también, que en este momento ya nos están facilitando los datos de los equipos para que podamos nosotros también seguir realizando la cobertura. Vamos a estar repasando nuevamente el equipo del conjunto de Arendá con Reinaldo Colman González, Aníbal Marecos, Luis Mario Valdés, Isaac Sarancho o Freddy González, Enrique González, Richard Vallejo,
Morel, Junior Martínez, el autor del tanto de apertura. Pablo Isaías López. Jonás Martínez, el onceno del conjunto de Sport Bugarenda. ¿Es Sport o Esportivo Bugarenda? Esportivo. Esportivo Bugarenda, sí señor. Sí, en el documento figura esportivo, entonces anteriormente la página del club, hasta inclusive en Facebook, estaba como Sport nada más, pero después se fue modificando porque en la documentación está Esportivo Bugarenda. Bueno, la diferencia con San Nicolás es Bugarenda es Esportivo y San Nicolás es Sport. Sport nada más. Sport para la identificación entonces de los nombres de los equipos que están en este momento enfrentándose en la categoría sub-20. Vamos a repasar también el onceno del conjunto de la visita. Fernando Brites, Lorenzo Benítez, Anderson Jiménez, Nilson Cardoso, Luis Aguilar, Osmar Aguilar, William Ayala, Lucas Cardoso, Alex Escobar, Andrés Ortega, Tobías Soto, el oncenos del conjunto Hotel Sport en San Nicolás. El tiro libre que le favorece al conjunto de Bugarenda frente al esférico está Pablo Isaías López. Isaías López levantará esa pelota, atención, allí en la cabecera del área, conformándose la pareja de marca, autoriza el árbitro Isaías y el envío directo al arco. Bueno, no fue buena resolución de Isaías, Pablino. Malísimo el remate ahí de Isaías, realmente se fue por el piso prácticamente esa pelota. Muy fácil para el portero Brites, quien salió jugando rápidamente, pero tampoco resultó. Y ahora hay un saque de mano que le corresponde al equipo visitante. Valdés, que había rechazado hacia el otro costado del campo de juego lateral, que le favorece al conjunto de la visita sobre la punta zurda. Allí va el conjunto de San Nicolás, el Sport San Nicolás recepciona el esférico por allí. Aguilar, el número 14, levanta esa pelota al esférico. El golpe de cabeza, la bajada con golpe de cabeza allí. El número 8, Lucas Cardoso, pero terminó en las manos del portero Reinaldo Colmán. Esa pelota ya a Colmán, cediendo allí para la salida del conjunto de Bugarenda. Adelantaba esa pelota el 17 Aníbal Marecos, el lateral derecho. O Marecos que no fue preciso el envío, pero sin embargo recupera el conjunto rojo. Allí la tiene allí la tiene el número 13. El número 13 Saracho, parecido con el 10 Isaías en cuanto a lo físico, Pablino. Parecidísimo. Bueno, el centro que viene, atención, intentaba bajar por allí, Martínez que no pudo, se mete Martínez, le puede pegar, la defensa que allí intentando en dos tiempos allí, en la segunda intentona, lograron alejar esa pelota a la zona de peligro, cruzando mitad de terreno, allí va a Tobías Soto, el atacante, el conjunto visitante del Sportivo San Nicolás, apertura por la zona derecha en donde aparece allí Lucas Cardoso, la tiene Cardoso, atención, imprecisión de Cardoso, pero sin embargo el rebote allí, el puntín le favorece al número 14 tocando esa pelota. Aguilar para su compañero, volcando a su favor la cancha. El conjunto de San Nicolás en este intento ofensivo intentaba adelantar esa pelota. Aguilar se dio el lateral conjunto del Sportivo Bugarenda, lateral que le favorece al conjunto de San Nicolás. Va corriendo los minutos, nos acercamos al minuto 35 de la primera mitad. 1 para Bugarenda, 0 para San Nicolás, el centro del área que viene. Intervino de manera magistral Reinaldo Colmán González, cortando el avance, Paulino. Sí, señor, ahí salió muy bien el portero para dominar esa pelota. Ricardo Colmán es el portero que en algunos partidos ha tenido esas dudas en la hora de salir, pero de igual forma ha tenido una campaña muy buena realmente para el Sportivo Bugarenda y ha llegado a la final de este campeonato. Bueno, hay saque de mano que le corresponde al equipo local. El lateral que ya la juega. Falta técnica allí, falta técnica cobrada por el árbitro. Al número 18, Luis Mario Valdés. Deficiente fue la ejecución del saque de mano. Es lo que había indicado el juez principal del compromiso. El rechazo del número 7 Vallejos, intentando la recuperación del conjunto de San Nicolás, que tiene el control del esférico. Mayor porcentaje de tenencia del balón, tengo entendido, eso para el Sport San Nicolás. Sí, una diferencia muy grande. Realmente está teniendo la posesión del balón el Sport San Nicolás, pero hasta el momento no tiene esa
en la hora de definir no tiene esa precisión, profe. Sí, señor, se viene el conjunto dueño de casa Vallejos, el remate del número 7, Richard Vallejo, que termina por encima del horizontal. Buen intento del número 7, Richard Vallejo. Buena fue la intención, pero se le elevó el remate por encima del travesaño, como bien remarcaba Pablino. Bueno, mayor tenencia de balón por parte del conjunto visitante, pero le cuesta allí maniobrar, dañar la zona defensiva del conjunto de Arendá. El centro más bien al arco. Esa pelota que termina lejos desviado del arco defendido por el portero del conjunto visitante Brites. Habrá saque de meta salida que le favorece al conjunto del Sport San Nicolás. Próximo fin de semana, la revancha será en Iribucuá, en la cancha del Sport San Nicolás. Sí, así mismo, el próximo domingo se juega en la cancha del Sport San Nicolás, donde se va a definir al nuevo campeón de la Liga Deportiva de Iribucuá de fútbol. Y como te había mencionado, la última vez que jugó estos equipos fue en la Precopa, en la semifinal, donde el Sportivo Arendá había ganado en la cancha de Liberación, Atanasio Villagra. Ahí se disputó ese partido. Desde ahí no tuvieron cruce, profe. Bueno, fue un dato importante, interesante. Fue un historial bastante bueno también en el fútbol a nivel de precopa departamental para estos dos equipos, San Nicolás y Arendá, que últimamente se están destacando también de la competencia a nivel departamental. Sí, sí. Justamente Sportivo Arendá va a participar su tercera vez consecutiva en la precopa, y el Sport San Nicolás, que participó el año pasado y esta vez, por supuesto, va a estar buscando también. Bueno, culminó este año en realidad en la precopa, entonces el actual campeón ya tuvo anteriormente tenía participación en el Sport San Nicolás, como te mencionaba, ya tiene 5 títulos, pero no había tenido una buena participación en lo que es la precopa. Bueno, como invitado, últimamente también ingresan algunos equipos, algunos clubes, sí, como invitado, pero vamos a ver qué pasa para la siguiente edición. Lo cierto es que el cupo asegurado, atención, por allí intentaba Isaías López, que no pudo maniobrar, y bueno, el control no fue bueno. Si la controlaba bien, venía el segundo para el conjunto rojo, Pablino. Sí, señor, se metió muy bien allí Isaías López, pero en la hora de dominar la pelota tuvo problema, tardó un poco, entonces el defensor ya se fue con todo. Entonces tiro libre de esquina, profe. Servicio de esquina, córner que le favorece al conjunto del equipo local. Minuto 38, nos acercamos al minuto 40. Se está desarrollando la primera final sub-20, campeonato de la Liga Iribucuá de fútbol temporada 2026. Aquí en el escenario del Sportivo Arendá, al centro al área que viene, golpe de cabeza deficiente allí forzado. El número 13 Isaac Saracho. Habrá reposición salida que le favorece al conjunto de San Nicolás. Y bueno, te iba a decir, Paulino, de que en esta final el equipo campeón de cada liga asegura su cupo de manera directa para la siguiente temporada de la Precopa. Sí, así mismo. Después hay equipos que no quieren participar, entonces creo que la federación recibe algunas invitaciones. Vallejos, el remate, atención, está el segundo remate largo. Del Sportivo Arendá, otra vez aparece su goleador, doblete de Junior Martínez sobre minuto 39 del primer tiempo. Junior Martínez marcando el doblete por segunda vez en este partido. Martínez, el apellido del gol. Martínez pone el nuevo marcador del partido. El Sportivo Arendá 2, Sport San Nicolás 0. Así lo vio Pablino Acuña. Sí, señor. Después de que Sport San Nicolás estaba buscando el empate, llega este duro golpe para el equipo visitante. Después una muy buena jugada de Richard Vallejos, quien se metió por el lado izquierdo. Después el rebote le quedó para Junior Martínez para el doblete. Lo convierte de esta manera. El Sportivo Arendá va ganando 2-0 a los 39 minutos fue el gol. Y bueno,
estábamos viendo que la posesión de la pelota era más del Sport San Nicolás, pero llegó el segundo gol del equipo local, profe. Y esa es la diferencia en este momento, lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo en este partido. Mayor posesión del balón para el equipo visitante, pero en cuanto a efectividad a la hora de marcar los goles, es por el lado del conjunto del Sportivo Huirendá. Es por eso que está ganando parcialmente por 2-0. Ya en esta última parte del primer tiempo, allí no podía conectar esa pelota el número 8, Lucas Cardoso. Ya se viene las salidas del conjunto del Sportivo Huirendá. Ya consiguió el segundo tanto tranquilizador al minuto 39. Se viene el conjunto rojo y quiere la goleada en esta primera final. Atención, el centro al área que viene, golpe de cabeza defensivo allí del número 16. El número 16 por el lado del conjunto dueño, visitante Cardoso, era Nilson Cardoso, el árbitro principal del compromiso, árbitros de la federación, que ya vamos a estar también por allí teniendo los datos referentes a la terna arbitral. O es cuarteto arbitral que para el partido, Paulino, vamos a estar viendo. Normalmente cuarteto arbitral en este tipo de fase definitorio de un campeonato de liga. Vamos a ver si es cuarteto o terna arbitral de la federación que está dirigiendo este compromiso, este partido. Hasta aquí el trabajo del arbitraje me parece aceptable. Bueno, el arbitraje, el trabajo del árbitro dentro del campo. Sí, creo que es una terna nada más, profe. Estaba mirando yo, no le veo al cuarto árbitro. Y hasta el momento no tiene una situación para decir, ¿verdad?, que para comprometerle al árbitro. Hasta el momento va bien el árbitro principal. Creo que en línea 2 va a estar encargado de impartir justicia en la categoría primera, profe. Bueno, vamos a estar viendo para el siguiente partido, ¿sí? Para el partido central en la categoría mayor, así como estamos mencionando Pablino, si es que el asistente 2, si es que viene como designado como árbitro principal para la categoría primera. Le conoce. Corea, se le dice. Ah, ya. Bueno, sí, le conozco. Las salidas del conjunto de San Nicolás, pelotazo largo, se juega hasta los 45, sí señor, 42 del primer tiempo. Agradecerle a cada una de las firmas patrocinantes, gracias por el apoyo a esta producción de Pulse Sport Más. Estamos llevando en vivo a través de la plataforma del canal de YouTube, junto a los compañeros, brindando también la oportunidad para la gente, seguidores del fútbol de la Liga de Bucuá, principalmente de estos dos equipos fanáticos, para vivir en vivo este partido, Paulino. Bueno, nosotros agradecemos a Delcy Boutique desde la ciudad de Iribucuá, en el centro mismo. Te espera con los precios más bajos en cuanto aprende a vestir. Delcy Boutique, apoyando al Sport San Nicolás y también al deporte local. Zona media del campo de juego. Atención, el número 14 adelantando esa pelota. Aguilar. A ver, se viene el centro atacante Soto. A ver cómo la maniobra. Soto la toca, la juega. El remate de zurda del 19 que terminó impactando en la defensa. Escobar, quien había rematado. Recupera el conjunto de Huirendá. Pelotazo largo allí. Lo buscaban al 10. Isaías López. López que no pudo. Ganó el central. Ya la tiene el número 16. Cardoso. Adelanta Cardoso. El número 15. Benítez allí había aplicado el cabezazo buscando la presencia de la corrección con su compañero, y bueno, le falta mayor sincronización, mayor conexión de media cancha para arriba, zona de ataque del conjunto del Sport San Nicolás, Paulino. Sí, en la hora de definir, justamente ahí, cerca del área o dentro del área, ahí tienen problema, porque después manejan bastante bien ahí en la media cancha, la defensa también salen con mucha tranquilidad, pero a la hora de definir, de buscar el descuento, no están pudiendo hasta el momento. Bueno, voy agradeciendo rápidamente a Comercial María de Jesús desde Alemancue, también respaldando nuestro trabajo, también dando su respaldo al fútbol local. Muchas gracias a los propietarios de Comercial María de Jesús. Se vendrá el servicio de esquina, allá minuto 45, tiempo reglamentario cumplido. Tiempo reglamentario cumplido de esta primera mitad del compromiso. Se viene el envío, el conjunto del Sportivo Huirendá quiere el tercer tanto antes del cierre de la primera etapa. Autoriza el árbitro, atención, se vendrá el primer palo, el envío, va rechazando nombres del conjunto del Sport San Nicolás, y el árbitro principal del compromiso en este preciso instante indica que no va más. Final
Final de la primera mitad, triunfo del Sportivo Bugarendá por 2-0 y los 2 goles, obra de Junior Martínez a los 12 el primer tanto y a los 39 el segundo tanto tranquilizador. Junior Martínez y el héroe de la jornada para el conjunto del Sportivo Bugarendá, categoría Sub-20. A continuación vamos a estar compartiendo el análisis, el comentario intermedio del señor Pablino Acuña. Muy bien. El equipo local está consiguiendo lo que busca, realmente, que es dejar la victoria en casa en el partido de ida. Es un rival bastante fuerte, realmente, el Sport San Nicolás en el historial. Han jugado en varias ocasiones y no es un rival fácil realmente, pero el Sportivo Brenda está haciendo lo que se debe hacer en un partido, que es anotar goles, porque la posesión de la pelota es más del Sport San Nicolás, que no ha encontrado eh, el descuento o el empate al principio. Sin embargo, el Sportivo Brenda golpea con un segundo gol después de una muy buena jugada, por cierto, de sus extremos que tiene este equipo. Y de esta manera, Junior Martínez se convierte en el goleador del compromiso hasta el momento y se fueron en esta pausa de entretiempo con un resultado bastante bueno, que es de 2-0. Y bueno, veremos qué pasa en la segunda etapa. Hay varios jugadores en la banca de suplente también del equipo visitante, que seguramente vamos a estar viendo algunos cambios en el equipo. En el Sportivo Mirandá creo que mantendrá, a no ser que haya algún jugador de repente muy cansado o algo por el estilo. Y bueno, un partido bastante entretenido. Por lo menos estamos viendo goles, como decía profe, también está abierto. Podemos ver más goles en este compromiso. Bueno, nosotros hacemos un breve corte. Después retornamos para la segunda etapa de este compromiso. Compromiso, obra de Junior Martínez del conjunto rojo del Sportivo. Portero deberá mejorar su producción futbolística el Sport San Nicolás, para que pueda intentar revertir el marcador parcial que está teniendo en este momento. 2-0 en contra para el Sport San Nicolás, y las salidas del conjunto allí visitante recupera el esférico, zona media del campo de juego. Las salidas del conjunto de Bugarendá. Martínez, que le tocaba allí la marca oportuna de Cardoso, y la salida cruzando mitad de terreno allí al cruce. El jugador que viste casaca 6, Morel, echando esa pelota por el costado lateral, que le favorece al conjunto del Sportivo Bugarendá, que juega con mayor tranquilidad este segundo tiempo con el 2-0 a favor, Pablino. Sí, señor, le está dando esa tranquilidad, esos 2 goles que anotó en la primera etapa. Y bueno, con mucha presión nuevamente estamos viendo este comienzo del equipo visitante, pero sin mucha precisión. Yo quiero agradecer
Mundo Animal Veterinaria con nosotros también, respaldando este trabajo. Muchísimas gracias por formar parte también de esta cobertura. Te esperamos en el centro mismo de Uribucua. Tenemos castración de perros y gatos, también cirugías de urgencia para los animales, como así también medicamentos para los animales. Muchas gracias a Mundo Animal Veterinaria con nosotros. El rechazo hacia el otro costado del campo de juego lateral que le favorece al conjunto rojo, así lo indica el juez principal del compromiso. A favor del conjunto de la visita. Sí, señor, a favor del conjunto visitante. Allí va en busca del esférico el número 15. El jugador que viste casaca 15, Benítez, ya en vivo hacia el otro costado del campo de juego, intentando la salida. El conjunto el Sportivo Garendá, comandado por el señor Rolando Acosta, el técnico del conjunto rojo. Y por el lado del conjunto del Sportivo San Nicolás, Orlando Barrientos, el técnico del conjunto de San Nicolás, en este cotejo, en esta primera pulseada por la gran final, juegos de ida, temporada 2026, Liga Uribucua de Fútbol. Somos Pulse Sport Más desde la producción, haciendo esta cobertura, dando la posibilidad a todos los seguidores de la producción para que pueda vivir la emoción del fútbol, la emoción del campeonato de la Liga Uribucua de Fútbol. El centro del área que va al golpe de cabeza defensivo, buscando por allí. Ya hubo falta en ataque, indica el juez Alcides Pavón. Habrá salida que le favorece, al conjunto. Amarilla. Aparece tarjeta amarilla para el 17, Paulino. Sí, Aníbal Marecos, después de una, no sé si era necesaria, lo que hizo, utilizó el brazo allí, sin pelota prácticamente, y bueno, recibió la tarjeta amarilla. Creo que es la primera en el compromiso. Sí, la primera en el compromiso. El primer cartón amarillo exhibido por el árbitro Pavón de lo que va de este partido. Vamos a repasar también la banca de expectativas del conjunto dueño de casa. Cristian Moreno, Armando Moisés, Dávalos, Tobías Morel, Rafael Salinas, Luis Silva y David Emanuel Santa Cruz. Los alternativos del técnico Rolando Acosta. Por el lado del conjunto del Sportivo Garendá y por el lado del conjunto de la visita, el Sport San Nicolás cuenta con estas figuras en la banca de expectativa. Arnaldo Domínguez, Álvaro Romero, atención, se viene San Nicolás y no pudo definir. Buena fue la intervención del portero Colman allí, evitó la caída de su valla, estaba al tanto del descuento del conjunto visitante, Paulino. Sí, señor, no sé si fue el error lo que corrigió después el portero mismo, porque salió con los pies y sacó esa pelota. Tuvo una buena oportunidad nuevamente el Sport San Nicolás, entrando desde el sector derecho, del extremo derecho, después de un cruce, pero salvó el portero Colman, o si no, llegó al descuento, profe. Sí, señor, casi vino el tanto del descuento, casi llegó el tanto del descuento a favor del conjunto deportivo o del Sport San Nicolás, digo bien, equipo comandado por Orlando Barrientos, tiro libre que le favorece al conjunto de la visita, salida que le favorece al conjunto visitante allí, ya replegándose los defensores mediocampistas del conjunto rojo para defender, quiere sostener esta ventaja al conjunto rojo, mientras tanto por el lado de San Nicolás, va con todo en busca del tanto de la paridad y ponerse a tiro de empate lo que va esta primera pulseada, la primera final, el centro del portero que va, golpe de cabeza defensivo, allí la cabecera del área y ya prepara las salidas del conjunto de Garendá. Martínez allí, falta en perjuicio del goleador de la tarde, Junior Martínez, Paulino. Sí, señor, se escuchó un ruido, justamente no sé si fue por la canillera del jugador, mientras vemos una tarjeta amarilla para Aguilar. No fue para el autor de la falta, pero creo que fue por el reclamo. Entonces hay otra tarjeta en el compromiso, profe. Apareció la segunda amonestación, el segundo amonestado en el partido, el primero por el lado del conjunto del Sport San Nicolás. Se trata de Osmar Aguilar, el amonestado por el árbitro principal del compromiso, el señor Alcides Pavón. Habían arrancado el segundo tiempo, ambos equipos sin variantes, sin cambio, Paulino. Pero ahora sí se viene el primero. Justamente. Vamos a ver. Ahí ingresa camiseta número 18. Se trata de
Jonathan Lescano, ¿verdad? Jonathan Lescano, dejando el campo de juego el número 10, Ortega. Ortega entonces abandona el campo de juego. Terminó el partido para Ortega sobre minuto 8 del segundo tiempo. Minuto 8 del segundo tiempo terminó el partido para Ortega. Ingresando Lescano, Jonathan Lescano en su reemplazo, la primera variante en el conjunto de San Nicolás. El golpe de cabeza defensivo allí en la cabecera del área. Se vienen las salidas del conjunto albiverde, allí en la zona defensiva, buscando la salida, maniobrar para las salidas Mario Valdés. Allí está Valdés, adelanta esa pelota para su compañero, atención, moviéndole frico el conjunto rojo, pelota para Valdés, atención, a ver cómo se viene por la punta zurda. Allí está Luis Mario Valdés, Valdés y la pausa, intentaba la corrección, pero terminó allí desviando hombres del conjunto del Sport San Nicolás. Servicio de esquina, córner que le favorece al conjunto rojo, que sigue insistiendo, que sigue buscando más goles para que pueda aumentar la ventaja parcial en este compromiso, Paulino. Sí, señor, muy buen resultado hasta el momento y sigue buscando también ampliar el marcador mientras ya va a cobrar entonces tiro libre de esquina a favor del equipo local. Sí, vendrá el servicio de esquina. Ojo con esta jugada. Autoriza el árbitro Alcides Pavón. Atención, pelota al área que viene. Golpe de cabeza defensivo allí. Buscando la salida del conjunto de San Nicolás. Ya hubo falta. Infracción. Habrá salida que le favorece al conjunto albiverde. No hay diferencia. No habrá. No se tendrá en cuenta diferencia de goles para. No se tiene. Para que se pueda definir la final, Paulino, en caso de paridad de igualdad de puntaje. Nunca se tuvo. La diferencia de gol. Bueno, significa entonces, ganando el Sport Arendá, vamos a suponer si es que mantiene, el Sport Arendá si mantiene la diferencia, si logra ganar su partido de la ida, y por cualquier diferencia, ganando el Sport San Nicolás el próximo fin de semana, jugando de local, directamente van a la definición del penal. Así mismo. Bueno, para graficar a los seguidores de la producción Pulse Sport Más, a ver si cómo se estaría definiendo el campeonato de la presente temporada. Y bueno, en la fase final, en la Liga Capibarí, por ejemplo, algunas veces también se lleva a un partido extra, igualdad de puntaje, pero así como están las cosas, el calendario está apretadísimo porque el 9 de agosto ya se prevé el inicio del campeonato de Interligas. Sí, también a punto de arrancar, creo que le están presionando bastante a las ligas a que culminen ya su campeonato. ¿No hay fecha todavía en la Interliga o sí? Sí, ya hay fecha, Paulino. Pero para la Liga de Uribucuá, por ejemplo, no tendría ningún problema. No le va a afectar, sí. No tenían ningún problema. He visto en la Liga de Choré, por ejemplo, ya están definiendo el atuendo, ya cuenta con atuendos para la selección, para el inicio de las Interligas. Algunas ligas que ya se están organizando, preparándose de cara al campeonato de Interliga. Mientras tanto, varias ligas tienen de repente dificultades para definir el campeonato, para cerrar el campeonato. El Uribucuá, por ejemplo, va a tener suficiente tiempo. Liga Capibarí, por ejemplo, está contra Reglón. Y bueno, así estamos en la Federación de Fútbol del segundo departamento. Ojalá que todas las ligas puedan llegar bien al arranque del campeonato nacional de Interligas, porque hay varias categorías que se va a estar desarrollando. Categoría mayores, categoría sub-16, y también estaría implementándose selección femenina. Femenino. Sí, señor. Así mismo, pero no va a ser obligatoria, según la información que manejamos, es que no sería obligatoria, así es que la liga, si es que quiere presentar, pues lo presenta, y si no lo quiere hacerlo, pues no hay ningún problema. No es obligatoriedad la selección femenina, pero sí en las dos categorías, tanto mayores y la sub-16. Pelota que termina por un costado lateral que le favorece. Balón que le favorece al conjunto comandado por Orlando Barrientos. Insiste San Nicolás, el centro de muy mala manera. Le pegó mal el número 3. El jugador Aguilar. Habrá saque de meta salida que le favorece al conjunto deportivo Arendá. Y allí la batucada también que ya se hace sentir aquí en el escenario, en el estadio del Sportivo Arendá. Ya se vive de otra manera el ambiente, porque a segunda hora se viene categoría primera. La primera pulseada, la primera gran final. La atención que se centra en su mayor porcentaje en la categoría mayor entre el Sportivo Arendá y el Sport San Nicolás, Paulino. Sí, señor. Después se viene el partido de categoría primera.
Con el comentario de Ariel Acuña, quien se va a acoplar ya enseguida con nosotros también. Relato del profesor Carlos Rolón para la tarde de hoy, entonces a través de Pulse Sport Más. A la gente que están viendo, les invitamos a que se suscriban del canal también. Vamos a ir creciendo en el canal y cubriendo los partidos que también estamos preparando para lo que va a ser la Interliga, profe. Muy bien, Paulino. Atención, se vendrá el servicio de Gina. Balón al área que va. No pudo conectar esa pelota número 10. Pablo Isaías López. Nuevo servicio de Gina. Sí, señor. Desde la producción Pulse Sport Más. Se prepara con todo también para la cobertura. Para la cobertura del Campeonato Nacional Interligas edición 2026. Se vendrá el envío. Pelota al área que va al segundo palo. La peinada del número 15. La desvió esa pelota con golpe de cabeza Lorenzo Benítez. Habrá a salida que le favorece al conjunto del Sportivo Arendá. 2 para el conjunto dueño de casa, 0 para la visita. Se juega a minuto 14, cerca del minuto 15 del segundo tiempo, Paulino. Bueno, nosotros agradecemos también al ingeniero Vicente Caje, también respaldando nuestro trabajo. Muchísimas gracias al jefe de ANDE de Capibarú, al ingeniero Vicente Caje. También agradecemos a Delcy Boutique, está sobre la avenida principal de la ciudad de Irubucuá con todas las prendas de vestir de las mejores marcas y con el mejor precio. Delcy Boutique se encuentra en el centro mismo de la ciudad de Irubucuá. Nuestro saludo al compañero Ariel Acuña, que se va a sumar para el partido de la categoría primera en los comentarios, junto a Pablino, a todos los muchachos de la producción Pulse Sport Más, el reconocimiento por habernos dado la oportunidad junto al profe Nelson López para compartir esta cobertura, esta transmisión. Un gusto, un placer de poder compartir esta tarea, esta transmisión del compromiso a la primera final del campeonato de la Liga Irubucuá de Fútbol. Atención, el remate al arco, esa pelota que termina lejos, desviado del arco, defendido por Reinaldo Colmán González. El remate por parte de Benítez, el número 15. Buen intento de Benítez, pero le faltó mayor precisión a la hora del remate. Habrá salida que le favorece al conjunto rojo, el conjunto de Arendá, que está teniendo la ventaja parcial. Un partido tranquilo para el equipo dueño de casa. Bueno, por momento parecía la presión de San Nicolás, pero le falta mayor profundidad, le falta mayor precisión y mayor presencia en zona de ataque al equipo comandado por Orlando Barrientos, Paulino. Sí, precisión le falta al equipo mientras el equipo local llega nuevamente. Va, atención, remate cruzado, va rechazando esa pelota, allí cruzaba el esférico Richard Vallejo. Vallejo, uno de los destacados en el conjunto rojo, Paulino. Sí, está pasando prácticamente todo en su marcación allí. Una muy buena entrada, un buen cruce, pero no estaba nadie por allí para cerrar esa jugada. Realmente una buenísima oportunidad que tiene el equipo local. Influyente lo del número 7, Richard Vallejo Mendoza, el número 7 del conjunto rojo. Influyente Vallejo, al igual que Martínez Junior, el autor de los 2 goles a favor del conjunto Sportivo Arendá. Estamos por el canal de YouTube, producción de Pulse Sport Más, junto a los compañeros, realizando esta cobertura, esta transmisión, esta primera final, y ya se siente el aliento, el ambiente distinto, el ambiente de una primera final, de una final, el campeonato de una liga y la fiesta total aquí en el Sportivo Arendá para esta primera final, categoría primera que se palpita, señores. Me imagino la gran cantidad de aficionados, de seguidores del Sport San Nicolás va a estar llegándose hasta este escenario, y lógicamente también los fanáticos seguidores del Sportivo Arendá va a estar alentando con todo, empujando al equipo en busca de la primera victoria, en busca de la aventura de poder nuevamente alzarse con el título de campeón. El Sportivo Arendá, el conjunto rojo, pelota que termina hacia el otro costado lateral que le favorece al conjunto del Sportivo Arendá.
Allí el jugador que viste casaca número 13 forzaba el saque de banda Saracho. El lateral que le favorece al conjunto. Dueño de casa preparando Marecos la ejecución. Allí va el golpe de cabeza. Intentando la salida del conjunto del Sport San Nicolás. Se viene el avance. Atención, ojo con esta acción. Allí la marca oportunísima, la marca del número 14. Arrojándose al piso González. Atención, se viene el conjunto de Arenda. Sin embargo, recupera el conjunto de San Nicolás. Quedó tocado allí, sentido. Y bueno, el árbitro que no se percata. Quedó sentido el número 14, González, en su última intervención. Muy buena intervención fue lo del número 14, Enrique González, Paulino. Sí, señor, está sentido allí. Veremos. Realmente muy adolorido se le ve al jugador Enrique González. Creo que tenía una molestia luego en la rodilla. Llegó forzado para rechazar esa pelota. Llegó forzado a esa jugada, Paulino. Sí, sí. Se levantó nuevamente. Vamos a ver si continúa sin esa molestia, profe. Sí, continúa. Así como están las cosas. Ya lo vemos a reincorporarse al número 14. Al jugador Enrique González Aguilera. El zaguero del conjunto ¿Otro cambio? del Sportivo Arendá. El número 21, sí, del conjunto visitante. A ver, no, otro cambio, sí, el 21 está Lisandro Estigarribia. Estigarribia, segundo cambio del conjunto visitante. El segundo visitante. cambio para el equipo visitante, Lisandro Estigarribia ingresa camiseta número 21. Camiseta 21 para Lisandro Estigarribia en el conjunto de la visita. Atención, tiro libre que le favorece al conjunto de San Nicolás. Se vendrá el envío. Ojo con esta acción. Autoriza el árbitro, el centro al área directamente. Buscando el arco el jugador Luis Aguilar. Y sin ningún inconveniente, Colmán se quedó con esa pelota, Pablino. Sí, directo al portero Colmán. Vamos a aprovechar, leer los comentarios, profe. Vamos, Villarendá, dice Gabriel Zamudio, que está viendo. Romero González, vamos mi querido Arendá, saludos de Asunción. Después otro comentario, Benicio García dice 3 partidos para mañana, dice del Mundial, hablando profe. Hay 3 partidos mañana, según nos corrige por aquí Benicio. Después Charlie Armoa, vamos Arendá, dice, pueden dejar su comentario, vamos a estar leyendo en el transcurso del partido. Bueno, me gusta, Paulino, que la gente también estén atentos, ¿sí? Que la gente estén atentas porque, y principalmente aquellos que siguen los partidos del Mundial. Y por eso es que nos tiran el detalle que mañana tendremos 3 partidos allí en el área, dentro del área, el envío, van rechazando, intentando las salidas del conjunto de San Nicolás, zona media. Allí el árbitro casi marcó la infracción, pero no se animó, dejó correr esa acción en busca del esférico. O va al hombro del conjunto deportivo, o Arendá el defensor para rechazar, para que pueda allí interrumpir el avance del conjunto o visitante del Sport San Nicolás, equipo comandado por Orlando Barrientos. Lateral que le favorece al conjunto albiverde por la punta zurda. Allí el árbitro solicitando el esférico. Van pasando los minutos, señores. 21 del segundo tiempo. 21 del segundo tiempo. 2 para el Sportivo Arendá. Los goles marcaron Junior Martínez. Bueno, ¿podemos repasar nuevamente los partidos, Paulino? Sí, sí. Brasil-Japón juegan a las 14 horas. Después Alemania-Paraguay a las 17:30 y después el último partido a las 10 de la noche, 22 horas, Países Bajos y Marruecos, profe. Países Bajos y Marruecos fue lo que no apareció en la gráfica, en lo que yo tenía, Bueno, 3 partidos para el día de mañana, Copa del Mundo 2026. Y bueno, todo con la selección paraguaya, todo con la albirroja. Ojalá que Alfaro nos pueda sorprender con algún planteamiento táctico especial para ganarle a Alemania, Pablino. Sí, eso esperamos, que realmente tenga una estrategia allí para afrontar el día de mañana este partido tan difícil, porque Alemania viene de... Atención, habilitado al remate, gol. A ver.
del Sport San Nicolás, minuto 22 del segundo tiempo. Habilitado Tobías Soto tras las salidas del portero Colmán, ubicando esa pelota allí al palo más lejano. Definición de Soto para que pueda cortar la diferencia el conjunto de la visita, comandado por Orlando Barrientos. Minuto 22 del segundo tiempo. El nuevo marcador del partido lo pone Tobías Soto. San Nicolás 1, Sportivo Arendá 2. El nuevo marcador del compromiso, Paulino. Sí, señor. Se metió allí el jugador número 9, Tobías Soto. Aprovechó bastante bien el error. Cuidado que se mete nuevamente. Atención al remate cruzado allí en dos tiempos. Se quedó con esa pelota Colmán. Tras el remate de Lisandro Estigarribia, llegó nuevamente el conjunto de la visita, Paulino. Sí, señor. Aprovechó muy bien Soto. Realmente, no sé si tuvo la culpa el portero, la defensa, pero fue un gol de goleador, como se dice. El número 9 estaba muy atento. Pudo primero, le quitó la posibilidad al portero, entonces llegó el descuento del equipo visitante del Sport San Nicolás. A los 22 minutos entonces este resultado: Sportivo Arendá 2, Sport San Nicolás 1. El nuevo marcador del compromiso. El gol de Tobías Soto le está poniendo a tiro de empate al conjunto de Sport San Nicolás y se puede avivar de lo que resta del segundo tiempo. Este nuevo marcador, este gol, el tanto del descuento, obra de Tobías Soto. Y bueno, había una duda, parecía posición adelantada, pero estaba habilitado. El asistente 2, el señor Alberto Aguilar, indicó que estaba todo ok, habilitado, partió Tobías Soto. Y bueno, la definición de manera magistral, el delantero del conjunto de Sport San Nicolás. Y bueno, se pone emotivo el partido, interesante esta segunda parte del compromiso, categoría sub-20, la primera final. Y bueno, Sportivo Arendá no puede bajar la guardia, porque ahora sí, con tanto del descuento, San Nicolás tiene el plus anímico como para que pueda seguir insistiendo y buscar revertir el marcador. Sí, señor, tiene la posesión de la pelota desde el comienzo. Ahora con este gol realmente revive, buscará seguramente el empate, y el Sportivo Arendá, el equipo local, no debe aflojar realmente, porque si no, hasta inclusive puede complicarse. Y bueno, está abierto el resultado, profe. Realmente falta muchos minutos y está muy abierto, porque el Sport San Nicolás se va con todo. Minuto 25 de la segunda mitad. Estamos con esta cobertura a través de la producción Pulse Sport Más. 25 del segundo tiempo, 2-1 el marcador, nuevo marcador del encuentro. El conjunto de San Nicolás quiere llevarse, aunque sea mínimamente, un empate de esta primera pulseada, aquí desde la localidad de Arendá. El conjunto albiverde estaba cayendo 2-0, pero hace unos minutos el descuento había marcado Tobías Soto. 3 goles en el encuentro, 2-1 el marcador a favor del conjunto rojo. El balonazo allí, intentando dejar esa pelota a la zona de peligro el conjunto de San Nicolás, buscando el número 15 por allí, Benítez que no pudo ante la presencia del número 18, Marcos Luis Mario Valdés, rechazaba hacia el otro costado lateral que le favorece al conjunto de San Nicolás. Recepciona por allí el número 14, la tiene el capitán Aguilar, que la tenía. Aguilar adelanta esa pelota al anticipo por allí del jugador que viste casaca 10, el 10 del Sportivo Arendá en el primer tiempo se había mostrado bastante bien, pero en este segundo tiempo desapareció el 10. Estamos hablando del jugador Pablo Isaías López, Paulino. Sí, también el cansancio ya está jugando en contra de algunos jugadores que estamos viendo. Cuidado que se va el equipo local. Intentaba filtrar el pase por allí el jugador que viste casaca número 6. Se trata de Leonardo Morel. Insiste Morel metiendo el pase. Golpe de cabeza defensivo. Buscando la salida del conjunto de Sport San Nicolás. Atención. Pelota por la punta zurda. Intentaba el autor del tanto Soto. Marcado por el número 17 en esa zona. El jugador Aníbal Marecos Otazú. Esa pelota que termina por rayo de fondo. Para saque de meta, saque de arco, Paulino.
Saque de arco, sí señor. Saque de arco, allí ya está el capitán Freddy González para que pueda quitar esa pelota, para que pueda realizar la salida a favor del conjunto rojo. Bueno, con algunas dificultades. Tengo entendido que no va más. El número 14. Enrique González, habíamos mencionado que tenía una lesión anterior, por lo que estamos viendo, quiere continuar, pero de repente le dificulta bastante también. Bueno, camina con dificultad, está caminando con dificultad el número 14. Tengo entendido que está arriesgándose con alguna molestia. Está tocado Enrique González Aguilera, pero quiere seguir. Atención, se viene el Sportivo Granda. Atención, Mario Grande por allí, número 11. Jonás Martínez que intentaba. Le quitaron el esférico, pero sin embargo recupera por allí el jugador Morel. Atención, la tocaba por allí Valdés con Morel. Intentaba la corrección para el avance, pero sin embargo el balón que termina hacia el otro costado lateral, que le favorece nuevo lateral, pero esta vez al conjunto del Sportivo Garanda, que está sosteniendo la ventaja parcial a su favor. Quiere ganar, quiere cerrar esta primera pulseada con una victoria el conjunto rojo. Mientras tanto, por el lado del conjunto de San Nicolás quiere forzar el tanto, el segundo tanto, para que pueda emparejar el marcador. Se viene San Nicolás, atención, la marca por esa zona del número 5, exigido Freddy González para que de esa forma pueda cerrarle el camino al jugador del conjunto visitante. Y bueno, más que nunca, la concentración no debe perder allí la defensa Deportivo Garanda. Así mismo, estamos en un momento bastante candente del compromiso, realmente muy entretenido este partido. Sport San Nicolás buscando de todas formas llegar al empate, mientras vemos que ahora sí va a abandonar el campo de juego Enrique González. Ahí se levanta, pero ya han solicitado el cambio. No sé si va a salir por sus propios medios. Sí, por su propio medio se estará retirando del campo de juego el número 14. Bueno, y yo decía, Paulino, no hay que arriesgar. El jugador no debe arriesgarse, no debe arriesgar el físico. Enrique González tenía la intención de continuar, pero ya no puede. Se viene otra final también, ¿verdad? Sí, se viene. Bueno, cambio, ingresa Davy Emanuel Santa Cruz. Sale Enrique González, profe. Bueno, terminó el partido para Enrique González, de buen partido. De muy buen partido. El centro al área, atención, el portero allí en dos tiempos, se quedó con esa pelota Colmán. Reinaldo Colmán allí con algunas dudas, pero sin embargo encontró el esférico en dos tiempos, pudo sostener, pudo controlar y ya sale con el pelotazo largo, el golpe de cabeza allí del 10. Isaías que se quedó bastante, el primer tiempo fue bueno lo de Isaías, pero este segundo tiempo, bueno, ha decaído el rendimiento del 10 del conjunto rojo. Allí va el número 13, Saracho, adelantando esa pelota para el número 11, Martínez que recepciona, presionado Martínez por allí, pero zafándose de la marca. Juan Martínez, buena acción individual, tocando Martínez para el número 6, se viene el conjunto de Garanda, Morel a ver cómo la cruza, Morel que prepara, Morel y el envío, deficiente envío de Morel, allí la marca de número 5, quitaba Jiménez, buscando la salida del conjunto del Sport San Nicolás, marcando por esa zona. El jugador Morel, falta, infracción a favor del conjunto del Sport San Nicolás. Allí va el árbitro Alcides Pavón, consultándole al jugador si es que va a precisar de atención o no. Y está ya en este momento el árbitro ya autoriza para que pueda ser asistido el jugador. Caído Lo que allí, está sentido es Isaac Saracho. Ahí, juego paralizado, no le gusta nada esto al equipo visitante. Ahí se levanta nuevamente. Creo que el cansancio es lo que le está afectando ya a algunos jugadores. Ahí se levanta ya entonces Isaac Saracho, mientras el portero Brites va a estar cobrando. Hubo una mano allí, entonces va a ser tiro libre. Salida que le favorece al conjunto de Sport San Nicolás Brites para la ejecución del tiro libre para las salidas del conjunto visitante. Actualizamos el tiempo, van 31 minutos del segundo tiempo. El nuevo marcador del partido, 2 para el Sportivo Garanda, 1 para el Sport San Nicolás. ¿Habrá tarjeta para quién? Para el número 13. Sí. Sin autorización había ingresado, tengo entendido. Sí, porque lo habían atendido. Lo habían atendido y deberá o debió abandonar el campo. Y tras una autorización deberá ingresar. Eso fue el error del número 13.
El número 13 Saracho, que se ganó, quien se ganó la amonestación. Pelota al área allí, golpe de cabeza de Isaías, intentando allí colaborar en la defensa. El 10 del conjunto del Sportivo Bugarendá. La revolea Isaías por allí, Pablo Isaías López. Recupera San Nicolás, atención con el número 17. Maniobraba Marecos, atención, cabecera del área, intentando por allí el número 21 que intentaba Estigarribia, pero sin embargo no pudo generar peligro, pero insiste San Nicolás, pelota metida nuevamente por el central, golpe de cabeza defensivo, buscando la salida, el conjunto rojo, balonazo del número 17, Marecos que termina allí en los pies del portero Brites para la salida. La tiene Fernando Brites y la salida. Brites y pelotazo largo. Allí buscando la presencia del delantero del conjunto de la visita. La revienta Isaac Saracho, el número 5, el capitán del conjunto rojo. Golpe de cabeza del número 18. El jugador, quien viste que saca 18 por el lado del conjunto, que había ingresado a la banca de expectativa, Lescano. El cambio que había producido el técnico Orlando Barrios por el lado del conjunto albiverde. Hasta aquí respira el conjunto rojo en este momento porque afloja el conjunto de San Nicolás. 5 minutos desde el gol. A partir del gol, 5 minutos, en un lapso de 5 minutos, San Nicolás presionaba con todo, pero ahora de a poco va nuevamente aflojando el conjunto visitante, Paulino. Sí, así mismo, creo que en la hora, bueno, en la precisión están teniendo problemas, entonces algunos jugadores se sienten bastante molestos por eso, no hay una conexión en el equipo. Y bueno, voy leyendo rápidamente los comentarios. A ver, después de este ataque. Se viene Martínez, atención. Martínez por allí, ganando servicio de Gina Cordar, que le favorece al conjunto del Sportivo Bugarendá. Y hay un cambio, tengo entendido, solicitando cambio allí. El número 13 del conjunto rojo. Al parecer solicitaba a cambio Saracho. Con algunos problemas el número 13 Saracho. Vamos a ver si es que el técnico Rolando Acosta, si es que logra sustituirlo, si es que decide sustituirlo al número 13, Isaac Saracho. Se vendrá el envío, autoriza al árbitro, atención, pelota al segundo palo. No aparecía nadie, ninguno de los jugadores del conjunto rojo allí para que pueda interceptar el envío desde el servicio de Gina. Allí se viene la salida del conjunto, mitad de terreno, se viene la salida de Soto, a favor del conjunto de San Nicolás. Soto, quería rematar Soto, atención, favorecido por el rebote, pero se repuso el hombre del conjunto deportivo. Bugarendá, zona media del campo de juego, se viene el conjunto visitante, atención, Estigarribia que la tiene, Estigarribia que la juega, Aguilar descargando por la punta zurda, se viene el conjunto de San Nicolás. Aguilar que metía el centro, Valdés que la rechazaba, atención, insiste el conjunto visitante, Estigarribia por allí, el número 21, aunque no podía, va rechazando la defensa del conjunto rojo, zona media. Sí, Pablito de Jucho. Bueno, vamos a leer los comentarios, la gente está participando. Samuel Cardoso, vamos Bugarendá, saludos desde España, dice Cristian Gómez, vamos Bugarendá. Asmili Cáceres, vamos por San Nicolás, dice también Joel Zamudio, espectacular la transmisión, saludos desde Hijo Wilcanín de Yu, también dice este mensaje. Saludo para Maricel Gaona. Vamos a ver atrás de Caguazú, dice Ángel Antunes, también viendo y participando en la transmisión. Al piso Lescano, rechazaba esa pelota hacia el otro costado lateral que le favorece al conjunto deportivo Bugarendá. Allí el juez principal del compromiso. A ver, se viene la variante, el cambio. Sí, terminó el partido para Isaac Saracho Cabrera, Pablino. Bueno, hay cambio para el equipo local. Sale entonces Isaac Saracho. Ingresa el jugador número 8, Cristian Moreno, quien ya está dentro del campo de juego. Primer cambio por el lado del Sportivo Bugarendá, el conjunto rojo. Terminó el partido para Isaac Saracho. Segundo, se viene el segundo cambio. Terminó el partido para Junior Martínez, para el goleador, permitiendo el ingreso de Luis Silva, Pablino. Sí, señor, el goleador del partido sale, entonces el ingreso es para camiseta 2, Luis Silva. Otro cambio más, entonces, profe, ahí va saliendo Richard Vallejos.
para el ingreso del jugador número 9, Rafael Salinas. Rafa Salinas allí dentro del campo de juego. Refresca zona de ataque también el técnico Rolando Acosta, el conjunto del Sportivo Bugarendá. Atención allí a la cabecera, salida que le favorece al conjunto del Sportivo del Sport San Nicolás. Responde en la defensa del Sportivo, sin embargo, recupera rápidamente el conjunto de San Nicolás, el conjunto de Viverde. Este es Soto, el número 9, el centro delantero. Soto, que había marcado el tanto del descuento. La tiene por allí el número 3, Aguilar. Aguilar tocando esa pelota para su compañero, moviendo el esférico el conjunto de la visita. Por la punta zurda, atención, Aguilar y el centro. Va rechazando el capitán González. El número 5 rechazaba desde la zona defensiva. Balón que termina por un costado lateral que le favorece al conjunto de San Nicolás. Está presionando con todo, está queriendo apurar el trámite del partido el conjunto de la visita, porque ya está jugando contra reloj de lo que resta del segundo tiempo y quiere buscar mínimamente el empate el conjunto dirigido por Orlando Barrientos. Salida que le favorece al conjunto del Sportivo. Allí hacia el otro costado va el número 18, Lejano para la salida lateral derecho. Va Lejano intentando adelantar esa pelota, interrumpe por esa zona Martínez, lateral que le favorece al conjunto de San Nicolás. Más atrás indica el juez Alcides Pavón. Minuto 38 del segundo tiempo y mantiene la ventaja, mantiene el triunfo parcial el conjunto rojo, el Sportivo Bugarendá, Pablino. Sí, señor, un partido bastante complicado después de que tenía una tranquilidad en el 2-0. Ahora se le está complicando bastante realmente, porque San Nicolás no deja de insistir buscando el empate. Allí va Soto. Gol del Sport San Nicolás. Apareció una vez más Tobías Soto sobre minuto 39 del segundo tiempo. Soto dijo, así como lo hizo Junior Martínez, el doblete en este partido, yo también lo hago en este partido, lo decía Soto. Muy buena habilitación ante las salidas del portero Colmán. Colocó suavecita esa pelota. Tobías Soto, el goleador del conjunto visitante del Sport 9, nuevo marcador del partido. Sport San Nicolás 2, Sportivo Bugarendá 2, 2-2 el partido, Pablino. Lo que veníamos diciendo, realmente no debería de aflojar el equipo local. Y ahí se fue Soto como un goleador que es, realmente definió espectacular para llegar al empate. El jugador número 9 hizo lo que tenía que hacer, realmente un delantero. Y bueno, nuevo resultado. Llegó el empate del Sport San Nicolás después de un partido que veníamos diciendo desde hace varios minutos de que estaba presionando muy bien el equipo visitante y de esta manera llega al empate. Habría que ver realmente en estos 5 minutos qué puede pasar, profe, porque cambió totalmente el panorama en este compromiso. Sí, señor, veníamos diciendo, Pablino, de que el Sport San Nicolás quería llevar, aunque sea un empate en este partido, en esta primera pulseada, y en este momento, en este preciso instante, ya lo logró emparejar el marcador, pero quedan minutos aún para que podamos vivir más goles. Uno de estos equipos, y más todavía, está obligado el conjunto del Sportivo Bugarendá a dejar los 3 puntos en casa. Hasta aquí todo parejo, todo igual. Se ha quedado bastante el equipo de Rolando Acosta en este segundo tiempo. Al parecer, varios de los jugadores ya están sintiendo el trajín del compromiso. Es por eso de que no logra sostener lo que habían conseguido en la primera etapa. En el primer tiempo, la ventaja de 2-0. Y se dice también en el fútbol, se suele decir también en el fútbol, Pablino, un resultado de 2-0 es un resultado mentiroso. Y bueno, y eso es lo que acabamos también en este momento de precisar en este partido. Estaba ganando 2-0 el Sportivo Bugarendá, pero ahora lo acaba de empatar el conjunto de San Nicolás, obra de Tobías Soto. Tenemos a 2 goleadores en este partido. Por el lado del Sportivo Bugarendá, Junior Martínez, que ya no se encuentra en el campo, fue sustituido. Y Tobías Soto, que acaba de convertir el doblete también a favor de San Nicolás, Pablino. Asimismo, jugadores con doblete en este partido.
Junior Martínez por un lado y Soto por el otro. Voy agradeciendo rápidamente a Comercial Santa Elena. Te abordamos en el centro mismo de Barandá, frente mismo a la radio, con todos los artículos básicos para el hogar, como así también sección de ferretería. Comercial Santa Elena te aguarda con el mejor precio. Agradecemos también al amigo Francisco Vera, quien está apoyando la transmisión, apoyando fuertemente a su querido Club Esportivo Arendá. El amigo Francisco, muchas gracias también. Agradecemos a AR Store. AR Stores también te aguarda con las prendas de vestir y calzados con el mejor precio en Arendá, al lado mismo de la comisaría de Arendá. AR Store. No se puede creer los jugadores del Sportivo Guarendá por este nuevo marcador, pero hay que darle mérito. Es un jugador, es un delantero que no deja por perdido ni una sola pelota. Es un delantero aguerrido, agresivo, que siempre se tiene fe este delantero Tobías Soto. Es por eso de que ha llegado a marcar 2 goles y 2 buenísimos goles. 2 buenísimos goles. En su cosecha personal, Tobías Soto en esta primera final, en esta primera pulseada, fase final, campeonato de la Liga Agribucuá, categoría Sub-20. Y con este resultado, todo queda para la incógnita ver cuál de estos dos equipos estarán alzándose con el título de campeón el próximo domingo. El partido revancha en Agribucuá se va a estar disputando la segunda final, señores. En este momento estamos teniendo interrupción en el trámite del partido porque lo estaban asistiendo al portero del equipo visitante. Variante, se fue Soto. Terminó el partido también. Bueno, ambos delanteros que convirtieron su doblete fueron sustituidos, Paulino. Ya terminó el partido para Soto. Eduardo Rodríguez. Ingresa entonces camiseta 11. Eduardo Rodríguez salió en este caso. Tobías Soto, el goleador, entonces deja el campo de juego. Un solo cambio, profe. Sí, señor. Asimismo, el segundo cambio, un solo cambio, pero la segunda ventana, a por el conjunto de Sport San Nicolás. 2-2 el marcador parcial del compromiso, como decía el compañero Paulino. Partido entretenido, fútbol entretenido en esta categoría sub-20, primera final. Falta para mi gusto, sí, señor. Lo bajaron al número 11, Martínez. Tiro libre que le favorece al conjunto del Deportivo Guarendá, que va con todo porque le ha sorprendido. Quedaron sorprendidos los jugadores del Deportivo Guarendá con este empate, con este nuevo marcador, con el gol de Tobías Soto. Muy buena definición para el 2-2 parcial del compromiso. Se está yendo última parte, 44 del segundo tiempo. Veremos cuánto adiciona el juez principal, el señor Alcides Pavón. Se vendrá el tiro libre. Atención, ojo con esta acción. Formándose la pareja de marca allí frente a la portería de Brites. Atención, conformándose la pareja de marca. Advertencia allí por parte de Pavón. Atención, se vendrá el envío. Va en busca del tercer tanto. Lo quiere ganar el partido el conjunto rojo. Autoriza Pavón. El centro al área que va. Golpe de cabeza defensivo. Choque de cabeza, tengo entendido allí, Paulino. Sí, creo que sí. No se vio bien la jugada, pero ambos jugadores de ambos equipos están en el suelo. Veremos quién es, pero al parecer es grave. Pero bueno, creo que esto le conviene bastante al equipo visitante realmente llevar este empate. Juego paralizado. Ahí está en el suelo. Veremos de quién se trata. Sí, interrumpida la acción allí para que lo puedan asistir. Uno por cada lado, por cada equipo. Allí el capitán, el número 5, se toma de la cabeza. Tengo entendido González, el número 5, quien había quedado tendido al piso frente a la portería a De Brites. Porteros del conjunto del Sport San Nicolás. Bueno, 4 goles, 2-2. Y es un empate con sabor a victoria para el conjunto visitante, porque venía de ventaja en el marcador, principalmente en el primer tiempo, por 2 goles contra 0, Paulino. Sí, por lo que ellos vivieron en la primera etapa, y tal vez todo el partido, realmente es como una victoria para el equipo visitante porque le cuesta bastante. Ahora, el Deportivo Oriental creo que aflojó demasiado, por eso también fue castigado al recibir esos goles, porque tenía inclusive la posibilidad de mantener el resultado, pero creo que se confió y tal vez también los cambios no resultaron, entonces llegó el empate y ahora con este resultado quien lleva la ventaja es el equipo visitante. Continúa en el suelo, es el capitán de equipo, Freddy González, y el otro jugador
tendríamos que ver. En la repetición estábamos viendo que sí hubo un choque bastante fuerte. Ahora pide asistencia, profe. Sí, el árbitro o Pavón ya autoriza el ingreso de los camilleros para que puedan ser allí retirados los jugadores quienes quedaron tendidos allí al piso dentro del área chica del arco defendido por Brites. Y bueno, ojalá que no pase a mayores. Es una jugada bastante peligrosa cuando se registra un choque de cabeza a cabeza de los jugadores, pues siempre hay que tomar las precauciones. Hay que tomar las debidas precauciones y allí los camilleros lo estarán asistiendo y retirando a los jugadores lesionados. Al parecer, el jugador del Sport San Nicolás llevó la peor parte, porque el número 5 ya se está reponiendo. Sí, González. sí, se levantó nuevamente capitán de equipo de Garendá, pero el otro sale, se le veía inconsciente, pero creo que Bueno, ojalá que no pase a mayores. Esperemos que no pase a mayores. En la última ahí se jugada allí, levanta nuevamente por sí, suerte. se está reponiendo de a poco el jugador del conjunto de Sport San Nicolás, que no estamos precisando de quién se trata, pero por el lado del Sportivo Uribucuá es el jugador número 5, Freddy González, el capitán. El árbitro principal del compromiso, el señor Alcides Pavón, indica que no va más final. Final del partido sobre minuto 48. Resultado definitivo. Juegos de ida, primera pulseada, primera final, categoría Sub-20, campeonato de la Liga Uribucuá de fútbol esportivo. Arenda 2, Sport San Nicolás 2, paridad 2-2 en este primer partido, la primera final, Paulino. Asimismo, vimos un partido bastante entretenido. Así se juega una final realmente, más todavía por el lado del equipo visitante, quien buscó hasta el último y consiguió el empate. Y bueno, esto queda todo para la vuelta. Me imagino que no fue tan duro el golpe para el equipo local también. Creo que se define todo eso el próximo, en la vuelta, en este caso. Se van a ir reponiendo en la semana, preparándose mejor, viendo tal vez los errores que tuvieron. Y por otro lado, creo que el Sport San Nicolás tiene, con esa misma jugada puede realmente pelear el próximo domingo. Y bueno, nosotros estamos cerrando por aquí, profe, para hacer una pausa porque después retornamos para la categoría principal. Nosotros, como siempre, agradecemos a los que auspician nuestro trabajo. Muchas gracias a Recicladora del Norte. Muchísimas gracias a Mundo Animal, la doctora Raquel Espínola, está respaldando fuertemente nuestro trabajo también. Agradecemos a Bodega Ian Gael. Nosotros agradecemos también a Delcy Boutique, agradecemos al jefe de Ande de Capibarí, al ingeniero Vicente Caje también respaldando nuestro trabajo. Comercial Santa Elena, muchas gracias. Sigo por aquí agradeciendo también a nuestros auspiciantes, a Lucía Cabrera, quien está respaldando también viendo nuestro trabajo. Agradecemos a Comercial María de Jesús desde Alemancue, también formando parte de la cobertura. Agradecemos a AR Store, también formando parte de esta transmisión. A Francisco Vera, el amigo Francisco Vera está apoyando fuertemente nuestro trabajo en la tarde de hoy. Bueno, nosotros hacemos bueno, la transmisión continúa. Nosotros nada más hacemos una pausa y ya retornamos para la transmisión de la categoría principal.
Muy, pero muy buenas tardes de vuelta para este compromiso. Ya estamos presto y listo para la cobertura de la categoría principal, categoría primera final de la Liga Deportiva de Uruguay de Fútbol. Ya están en campo de juego el Sportivo Garandá Sport San Nicolás. Estos equipos en ambas categorías están jugando en la primera final, así que ya retomamos también con el compañero, el profesor Carlos Rolón. Muy buenas tardes de vuelta, profe. Buenas tardes, Pablino. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Producción Pulse Sport Más para compartir esta transmisión, esta cobertura, esta tarea. Primera final, Campeonato de Liga de Uruguay de Fútbol, temporada 2026. Sportivo Garandá recibe al Sport San Nicolás. De local el conjunto albirrojo para que pueda definir la fase final, Campeonato de Liga de Uruguay de Fútbol. Ya junto a los compañeros, todo listo para que podamos brindar esta cobertura. Kevin Cabrera, la dirección de cámara, coordinación general, junto a Edison Acuña. En los comentarios, Pablino Acuña, y quienes habla Carlos Rolón, junto al compañero también también se acopla también para que pueda ayudarnos en los detalles, el profe Nelson. Pita el árbitro Alberto Aguilar. En marcha el compromiso. Arrancó la primera final del Campeonato de la Liga de Uruguay de Fútbol entre el Sportivo Garandá y el Sport San Nicolás. Por allí la marca del jugador lateral del conjunto del Sport San Nicolás. Atención, insiste el número 17. El envío, pelota que termina desviándose por el camino. Balón que termina por allí de fondo para servicio de esquina. Corner, primer servicio de esquina. El arranque nada más del partido. Favorable al conjunto comandado por Clever Torres junto a su ayudante Rolando Acosta. Los responsables en la conducción técnica del conjunto albirrojo. Atención, preocupado Daniel Benítez, portero del conjunto del Sport San Nicolás, sobre arco del sector norte. Atención, se vendrá el envío, conformándose la pareja de marcas, señores, dentro del área grande. El conjunto deportivo Garandá quiere golpear en el arranque del partido. Balón al área que va Benítez, la manotea, insiste el peligro. Balón que termina desviándose del capitán Darlis Fernández tras el remate del número 17, por allí del número 17 del conjunto del Sportivo Garandá. Terminó desviándose por el camino. Habrá servicio de esquina, segundo córner favorable al conjunto del Sportivo, que va con todo, Pablino. Asimismo, llegó el primer insulto para el equipo visitante, mientras hay otro tiro libre de esquina. Cuidado. A ver, golpe de cabeza, se salvó San Nicolás. Allí la quitó al córner nuevamente. Presión alta, con todo va el conjunto albirrojo. Ya era gol prácticamente, y ahí estaba el defensor. No sé de quién se trata, pero realmente es la salvada en este comienzo de compromiso. De cabeza pudo desviar hacia uno de los costados, en este caso hacia la línea final, y es tiro libre de esquina. Cabrera, tengo entendido, terminó desviando esa pelota. Cabrera se entra el servicio de esquina, tercer servicio de esquina en forma consecutiva a favor del conjunto albirrojo, a favor del conjunto deportivo Garandá, equipo comandado por Clever Torres. Atención, se vendrá el envío, autoriza Aguilar para la ejecución, el centro del área que viene, golpe de cabeza del capitán Darlis Fernández. Rechazaba esa pelota por allí, la marcada del número 14, que no pudo frenar allí el avance del conjunto del Sport San Nicolás. Se viene Rodrigo Velázquez en la cobertura, va el número 16 y va quitando allí el rebote que termina en las manos del portero Johnny Cabrera para la salida del conjunto deportivo Garandá. Cabrera y el hit de pelotazo largo, allí el golpe de cabeza del número 17 por allí, y la salida a el conjunto deportivo Garandá. El número 17 en el conjunto Garandá sería Pereira, Paulino. Te puedo confundir. Sí, está Julio Pereira y Junior Pereira también. Sí, por ahí se trata del jugador número 8 y número 7. Bueno, pero el 17 es Saracho. Sí, es Abel Saracho. Bueno, el 17 es Abel Saracho del conjunto del 17 y del... figura en la banca de suplente, ¿verdad? Sí, figuraba en la banca de suplente. Significa que en la alineación principal uno quedó en la banca e ingresó Saracho para... Cambio de último momento, último momento. Sería cambio de último momento, porque yo le tengo en la lista de los alternativos a Abel Saracho, el número 17. Por ya al instante estaremos también corroborando con el compañero Pablino Acuña, que me acompaña en los comentarios en esta cobertura de esta primera gran final, Campeonato de la Liga de Uruguay, temporada 2026. El conjunto albirrojo, el Sportivo Garandá, recibiendo la visita del Sport San Nicolás, y el público bullicioso, seguidores del Sport San Nicolás, hacia el otro costado del campo de juego y hacia el costado derecho de la cabina de transmisión se encuentra también la batucada, los fanáticos seguidores haciendo ruido
los fanáticos del Sportivo Arendá. 0-0 marcador parcial del compromiso. Primeros instantes del compromiso. Zona media del campo de juego, devolviendo esa pelota Nilson Torres. Allí a Rodrigo Velázquez. Va con todo. San Nicolás al piso. La marca el cruce oportunísimo. El cruce. Buen cruce del defensor del conjunto del Sportivo Arendá, Paulino. Sí, se fue con todo, caballero. Realmente ahí pudo sacar esa pelota de David Carvajal, que es un jugador bastante habilidoso, conocido también por el club. Con Deportivo Arendá jugó bastante en la precopa. Y bueno, esta vez está defendiendo los colores de verde y blanco. Y bueno, buen trabajo ahí en la defensa de Caballero. Sí, señor. Va saliendo el conjunto deportivo San Nicolás. A ver, allí la marca de esa zona lo bajaron al 17 a Saracho. Tiro libre que le favorece al conjunto deportivo Arendá, allí cerca del círculo central del campo de juego. Vamos a repasar el onceno inicial comandado por Clever Torres, el Sportivo Arendá, el equipo dueño de casa, Yuri Cabrera, Luis Torres, Ronald Caballero, Saldívar Benítez, Mendoza, Barreto Pereira, González, Pínola, Saracho. El onceno inicial del conjunto deportivo Arendá. Por su parte, el conjunto deportivo San Nicolás arrancó el partido con Benítez, Lescano, Fernández, Lomaki, Cuevas, Ferreira, el centro al área que va al golpe de cabeza, termina desviándose por raya de fondo, braza que de meta salida que le favorece al conjunto del Sportivo o del Sport San Nicolás sobre arco del sector norte. Vamos a repasar nuevamente el onceno inicial del conjunto del Sportivo del Sport San Nicolás, en este caso equipo comandado por Orlando Barrientos, Daniel Benítez, Aníbal Lescano, Derlis Fernández, el capitán, Rodi Lomaki, Ismael Cuevas, Rodrigo Ferreira, Nilson Torres, Cristian Fonseca, Rodrigo Velázquez, David Carvajal, Miguel Cabrera. El onceno del conjunto de San Nicolás. A primera hora empataron Sub-20 San Nicolás de Arendá 2-2, Paulino. Sí, un lindo partido en la Sub-20. Estuvimos presenciando realmente un partido bastante parejo y terminó con un empate con dos jugadores con el doblete para su equipo. Estamos hablando del juvenil Junior Martínez por un lado y por el otro lado era Tobías Soto para el Sport San Nicolás. Y bueno, fue un lindo partido realmente en la categoría Sub-20. Sí, señor, 4 goles en total, 2-2, paridad en la primera pulsada en el primer partido, o fase final Sub-20 entre San Nicolás y Arendá, buscando las salidas del conjunto del rojo por allí, por la punta zurda, intentaba maniobrar Néstor González, le cerraron el camino lateral que le favorece al conjunto albirrojo. Somos Pulse Sport Más, a través del canal de YouTube, ofreciendo la primera final, la cobertura primera final del campeonato de la Liga Uruguay de Fútbol. Dirección de cámara Kevin Cabrera, coordinación general Edison Acuña, aquí los comentarios Pablino Acuña, realizando la transmisión. Por allí va el número 9 González. Falta de González, Pablino. Sí, se le escapó la pelota a González, después se tiró, creo que le pisó al jugador número 17, no se ve tanto así, ¿verdad? Pero ya se cobró la falta. Falta en ataque por parte del delantero González que tiene el Sportivo Arendá. Pueden ir suscribiéndose en la canal, allí con la producción de Pulse Sport, ¿sí? Pueden ir suscribiéndose en el canal de YouTube de Pulse Sport Más para que pueda vivir la emoción del fútbol, desarrollos del campeonato de la Liga Uruguay de Fútbol en su fase final y próximamente ya también para vivir el campeonato nacional de Interligas, acompañando al representante o en este caso a la selección de la Liga Uruguay de Fútbol. Sí, señor, que se está preparando también para participar y competir entre las selecciones de distintas, seleccionados de distintas ligas en la presente edición del campeonato nacional de Interligas categoría mayores y categoría sub-16, buscando la salida del conjunto del Sportivo Arendá. Adelantaba esa pelota el número 8 de manera equivocada, de manera errónea, el número 8 Junior Pereira. Habrá salida que le favorece al conjunto del Sport San Nicolás, a cada una de las firmas patrocinantes. Gracias por el apoyo para que podamos hacer entrega esta cobertura a través de la producción Pulse Sport Más. Pablino Acuña. Muy bien, agradecemos a Comercial Santa Elena, muchas gracias por el respaldo. Agradecemos también a Recicladora del Norte, agradecemos a Mundo Animal de la doctora Raquel Espino desde Irubucuá, como así también agradecemos a Delcy Boutique desde la ciudad de Irubucuá, también respaldando el deporte, la transmisión y por supuesto su querido club de Sport San Nicolás. Nosotros agradecemos también a Bodega Ian Gael con nosotros en la tarde de hoy, como así también DIC San Isidro desde Arendá, frente mismo de la USF Arendá. Te esperamos en DIC San Isidro. Junto al profe Nelson López tenemos una
Una experiencia bastante buena. Una experiencia bastante buena con los compañeros de la producción Pulse Sport Más, compartiendo esta cobertura, esta primera final. Es un gusto, un placer enorme de poder compartir con Pablino o con Kevin, con Edison. Y bueno, Ariel que no pudo estar aún con nosotros, pero nuestro saludo también para Ariel, por los integrantes de la producción Pulse Sport Más, canal de YouTube. Seguinos, suscríbete para que uno pueda disfrutar de la transmisión de la cobertura deportiva, campeonato de Liga Guibucua de fútbol, fase final, juegos de ida, marcador en blanco, parcial de 0-0, minuto 9, nos acercamos al minuto 10 de la primera mitad del compromiso, se mantiene el marcador en blanco, parcial a 1, se mueve el tablero, atención, se viene Berenda, está el primero, oportunísima la cobertura, la marcante, el intento de definición de Pereira, qué oportuna intervención del número 11, Cabrera, Pablino. Sí, tardó demasiado Pereira ahí. Tenía la posibilidad de rematar, pero tardó demasiado. Entonces salió el defensor en este caso y el portero también para poder defenderse. Y bueno, tuvo la oportunidad el Sportivo Aranda. Carvajal tocando esa pelota para su compañero por el punto sur, buscando avanzar el conjunto del Sport San Nicolás. Este es Nilsson que la baja. Allí que el amortigua el esférico para que pueda de esa forma tener el control y buscar la conexión con su compañero. Hubo infracción o quedó sentido un hombre del conjunto del Sportivo Bugarendá. Se trata del número 8. Del número 8, Junior Pereira. Quedó sentido tocado el mediocampista del conjunto albirrojo sobre el minuto 10 de esta primera mitad del compromiso. 0-0 el marcador parcial. Se enfrentan los equipos finalistas. Sport San Nicolás, equipo comandado por Orlando Barrientos junto a su ayudante Mauricio Maldonado. Por el lado del conjunto del Sportivo Guarendá, a Clever Torres junto a Rodi Rolando Acosta, los entrenadores responsables de la conducción técnica del conjunto albirrojo. Del conjunto albirrojo, sí señor. Allí está el árbitro principal del compromiso, ordenando el ingreso de la sanidad por parte del conjunto deportivo Guarendá. Fútbol interrumpido, quedó sentido el hombre del conjunto dueño de casa, Paulino. Sí, así mismo estamos viendo Junior Pereira siendo asistido. Se queja de un dolor en la parte del muslo. Vamos a ver si abandona el campo de juego o continúa, pero por lo que estamos viendo es un poco más grave de lo que se puede imaginar. Entonces va a abandonar el campo de juego. Hasta el momento un partido con llegada de ambos equipos, profe. Sí señor, el avance más inquietante fue de aquel remate al minuto 9 del número 7 Pereira tras la buena cobertura de Cabrera. Fue la jugada en estos primeros 10 minutos del partido. Jugada más destacada principalmente en la parte ofensiva por el lado del conjunto albirrojo, el Sportivo Guarendá. El número 5 tocando por allí, el número 5 Rodrigo Baquis sobre el capitán Fernández para las salidas del conjunto de Sport San Nicolás. Sin embargo, presionando por esa zona Saracho, número 17. Presión de Saracho, terminó echando esa pelota hacia el otro costado lateral que le favorece al conjunto albiverde. Sport San Nicolás, comandado por Orlando Barrientos, el técnico del conjunto de la visita. Atención por allí, tocando el esférico número 14, por allí el jugador Espínola por el lado del conjunto del Sportivo Guarendá. El juez Aguilar indica a tiro libre favorable al conjunto albirrojo en terreno contrario, por allí ubicando el esférico sobre la zona derecha. Atención, se vendrá el envío. Minuto 12 del primer tiempo. Minuto 12 del primer tiempo. Se vendrá el envío. Atención. Ojo con esta acción. Replegado el conjunto de San Nicolás para defender el centro al área que viene. Golpe de cabeza del número 7. Pereira, que termina por raya de fondo, Paulino. Sí, lo intentó Julio Pereira desde muy larga distancia, sin mucha precisión. No tuvo peligro ese cabezazo. Y bueno, hay cambio tempranero en el equipo del Sportivo Guarendá. Ingresa camiseta número 10. Se trata de Jorge Luis Martínez. Abandona el campo de juego Junior Pereira. Junior Pereira, el número 8. Junior Pereira, entonces deja el campo de juego.
a 13 minutos del compromiso. Sí, señor, sobre minuto 13 del compromiso. Cambio obligado para el técnico de Arendá, Clever Torres. Y bueno, terminó lesionado el jugador Junior Pereira, Paulino. Lesionado. A los 12 minutos ya empezó a sentir, digamos, una lesión grave. Tuvo que abandonar y le da oportunidad al juvenil. A este buen jugador también es Jorge Luis Martínez, camiseta número 10. Jorge Martínez dentro del campo de juego tras la salida de Junior Pereira por lesión, cambio obligado, primera ventana ya realizada, primer cambio, primera ventana utilizada por el técnico Clever Torres. Se vendrá el servicio de Gina, el cuarto servicio de Gina a favor del conjunto alberrojo sobre el arco del sector norte. Atención, preocupado allí Daniel Benítez, portero del conjunto albiverde, autoriza al árbitro, pelota al área que va cerrada, balón que la descuelga Daniel Benítez, preparando la salida para el conjunto por Nicolás Paulino. Bueno, quiero aprovechar, profe, este espacio para agradecer al amigo Darío Rodríguez. Está viendo el partido, buena transmisión, excelente transmisión, dice ahí sentado en el sofá, viendo en el televisor. Le agradecemos al amigo Darío desde la ciudad de Irucua. Bien cómodo allí. Bien cómodo, por supuesto, viendo el compromiso. Saludo también a nuestro amigo el licenciado Fabio Britos. Britos está viendo también la transmisión y le mandamos un saludo a él y a toda su familia. También al entrenador, conocido entrenador también por la Liga de Uruguay, profesora de Alberto Garay, que siempre también sigue la transmisión deportiva. Sí, conocido también en Arendá, el profesor Garay, por supuesto, tuvo ya su pasaje por el club. Allí Nilson Torres preparando la salida, Nilson tocando esa pelota para su compañero número 8, adelantando esa pelota Cristian Fonseca. Allí le cerraron el camino a Rodrigo Velázquez, pidieron infracción en perjuicio de Velázquez, Paulino. Bueno, le reclaman ahí al árbitro principal la jugada de Torres, que se fue con todo por el jugador Carvajal, si no me equivoco. Bueno, no pasó nada, dice el árbitro. Se va a reiniciar la jugada desde el campo de juego del Sport San Nicolás. Bulliciosa hinchada del equipo visitante hacia el otro costado del campo de juego, seguidores del Sport San Nicolás, y no se queda atrás también la batucada, el hincha del Sportivo Arendá también haciendo lo suyo, haciendo ruido, alentando al conjunto alberrojo en esta primera pulsera de este primer partido final. Se viene el conjunto del Sport San Nicolás tocando Nilson Torres, atención, se viene el conjunto albiverde, ojo con esta acción, le puede pegar, sin embargo, o le cerraron el camino a Nilson, la juega Nilson lateralizando el fútbol por la punta derecha, en donde aparece por allí el número 66, Lescano, la tiene Lescano por allí, la juega Aníbal, atención, pelota para el 17, le cerraron el camino, Lescano intentando cruzar esa pelota, terminó allí trabando nombres del conjunto deportivo. Sin embargo, el esférico ya termina en las manos del portero Cabrera, preparando las salidas del conjunto deportivo Arendá. 0-0 el compromiso. Saludo cordial, saludo grande para todos los grandes amigos que están escuchando, a los amigos futboleros que están siguiendo la cobertura deportiva a través de la producción Pulse Sport Más, a través del canal de YouTube. Estamos en vivo con esta cobertura, con esta primera final. Sí, Paulino. Creo que lo que buscaba el jugador Diego, ahí le cobró el árbitro. Tiro libre, una muy buena oportunidad después de querer pasar entre dos jugadores, el jugador Dieguito. Bueno, forzó la infracción allí, generó la infracción, se había fabricado la infracción para un tiro libre peligroso a favor del conjunto del Barrojo, el conjunto del Sportivo Arendá. Allí está el número 7 ubicando el esférico Julio Pereira. Pereira, de origen brasileño, me dicen, de origen brasileño, nacionalidad brasileña, me dicen, es de Río de Janeiro. Bueno, de nacionalidad brasileña, el número 7, Julio Pereira, el jugador foráneo del conjunto deportivo Arendá. Atención, ubicando el esférico, le quiere pegar Pereira, le quiere pegar el brasileño. Atención, Pereira le quiere entrar con la derecha, quiere buscar el arco allí, el ángulo superior izquierdo de Benítez. Daniel Benítez, allí el portero del conjunto de San Nicolás. Le pega el brasileño, atención, le pega el brasileño. El remate arriba y afuera por encima del travesaño. Repondrá el conjunto del Sport San Nicolás. Sí, señor, desaprovechó esa oportunidad, no tenía que hacerlo de esta manera, pero bueno, Julio Pereira se enoja con él mismo después de este tiro libre
Una buenísima oportunidad que tuvo el equipo local. Bueno, voy agradeciendo también a Comercial Virgen de Fátima desde Cerro Verde Centro. Está respaldando nuestra cobertura también. Muchas gracias al licenciado Fabio Britos. Gracias por el respaldo. En el centro mismo de Cerro Verde te esperamos, por supuesto, con la sección de carnicería y secciones básicas para el hogar. Quiero mandar un saludo también, profe, a la licenciada Zunilda Báez, que está viendo en España el partido. Bueno, a los compatriotas que están en Europa. Bueno, tenemos muchísimos compatriotas, Paulino. Sí, sí, fanática del albirroja también. Sí, muchos compatriotas fanáticas de la albirroja, como así también del otro equipo, del equipo visitante. Muchísimos amigos y amigas seguidores del fútbol. Lo que están en este momento siguiendo la transmisión a través de la plataforma, a través del canal YouTube, va nuestro cordial saludo. Tenemos a mucha gente también, Argentina, Brasil, parte de Sudamérica, y en Europa ni qué decir, Paulino. Muchísimos compatriotas. Muchísimo, en Argentina, Brasil y por supuesto en España. Y la gente acompaña, sí, muchas veces cuando uno sale de su casa realmente empieza a extrañar, entonces a través de nosotros de esta cobertura también le mostramos un poco lo que se vive en cuanto a fútbol a nivel local. Sí, señor. Minuto 19, nos acercamos al minuto 20 de la primera mitad, 0-0, marcador parcial del compromiso. Hubo una mano, pero un rechazo. Y allí una mano involuntario allí, que pegó en el brazo y el árbitro dijo que no pasó nada. Dani Benítez y el pelotazo largo, el portero del conjunto de Forza Nicolás, zona media del campo de juego, recuperación por parte del conjunto de la visita. Atención, ojo, a ver cómo se viene esta jugada. Pelota para Rodrigo Velázquez, o fondo de cancha. Rodrigo Velázquez metiendo el pase por allí. No pudieron empujar. Allí tenía el número 7, Carvajal. Gran acción de Rodrigo Velázquez, que ganó el fondo, Paulino. Así mismo, gran acción de este jugador, quien hizo todo. Realmente no sé, la defensa es como que se quedó mirando allí y después en el cruce no pudo aprovechar este jugador Pereira, que estaba hacia el lado derecho. Creo que es el jugador número 17. Y bueno, no pudo concluir esta buenísima jugada del Sport San Nicolás. Bueno, ojo con Fonseca, Paulino. El equipo albirrojo, principalmente el entrenador Torres, deberá seguirle a la acción y deberá tenerlo en cuenta a este número 8 Fonseca, porque es el conductor, el generador, el cerebro del Sport San Nicolás, y el técnico Torres deberá tener cuidado, deberá allí forzar una marcación sí, sobre Fonseca, Paulino. Sí, sí, conocido, jugador camiseta número 8, que está ya en su segunda temporada en el Sport San Nicolás, una de las figuras que tiene junto a David Carvajal. Y la velocidad de Velázquez, que puede también allí romper línea defensiva del conjunto deportivo Virendá. En ambos extremos tiene jugadores muy rápidos el Sport San Nicolás. No sé si notaste, tanto como el lado izquierdo o derecho, tiene jugadores bastante rápido y habilidoso. Asimismo, sí vendrá el servicio de Gina y sería el quinto córner a favor del conjunto deportivo Virendá, que quiere buscar por arriba en el juego aéreo, quiere buscar el tanto de apertura, autoriza el árbitro, pelota al área que va al segundo palo, golpe de cabeza que termina lejos, desviado por encima del horizontal, el cabezazo del jugador del conjunto deportivo Virendá. Llegó Virendá, pero falta ajustar allí en el último toque, en la parte de definición, ganó por arriba el número 13, el jugador Carlos Saldívar, Paulino. Así mismo, una pelota muy pasada, alcanzó Saldívar, pero no tuvo dirección ese cabezazo. Hasta el momento no hay jugada clara del Sportivo Virendá, el equipo local, que debe de dejar un resultado positivo jugando de local, porque después, por supuesto, se le va a complicar mucho más jugando de visitante. Y bueno, hasta el momento no está consiguiendo ese objetivo. Pereira abusó con la acción individual, terminó perdiendo el esférico, recuperación por parte del conjunto de Virendá. Va el número 4, el número 16, Mateo Benítez, el capitán, el lateral izquierdo, zona media, Fonseca, que no pudo alcanzar. Allí va, atención, el número 9, González, lo tiene Néstor González, atención, González buscando allí limpiar el camino. González cayó, falta. A ver, tiro libre. Lo bajaron, le cobraron infracción o perjuicio de González, Paulino. ¿O simuló González? Saque mano, no sé, pero cobró hacia aquel lado. Bueno, a ver, ¿qué indicó el árbitro? El árbitro indicó hacia el lado de Benítez. Pareciera que el árbitro Aguilar indicaba infracción en perjuicio de González, pero ahora cambió. Cobró cambió algo, la pero no sé decisión. qué.
Bueno, quedó sentido un hombre del conjunto deportivo Guarenda, quedó sentido el brasileño, tengo entendido. El brasileño Pereira. Julio Pereira. Pereira quedó sentido, lo están asistiendo desde el momento. El árbitro que se acerca hacia la zona donde se encuentra Pereira solicita el ingreso de los camilleros. Fútbol interrumpido, señores. Minuto 23 del primer tiempo, se mantiene el 0. No se mueve el tablero aún, está en primera final, en esta primera pulseada aquí en la localidad de Arendá, el Sportivo de local, recibiendo la visita del Sport San Nicolás, el conjunto albiverde, la primera final, la segunda se juega el próximo fin de semana, el próximo domingo en Iribucuá, para conocer al nuevo campeón, Paulino. Asimismo, el próximo domingo se juega el partido de vuelta, partido final de la Liga Deportiva de Iribucuá de fútbol entre estos clubes. En la categoría sub-20 ya vimos que terminó en un empate, deja toda la emoción para el segundo partido. Y en esto estamos acompañando también un interesante compromiso estamos teniendo 24 minutos nada más de compromiso. Cerca del minuto 25 nos acercamos a la primera mitad del partido, de la primera mitad del compromiso, sí señor. Va por la punta derecha el conjunto deportivo Guarendá. La marca en esa zona del número 11, Cabrera. Se viene el conjunto deportivo allí. Acción individual de Saracho. Presionando con todo. A ver, le cobró falta. Sí, señor, le cobró infracción en perjuicio. El número 11, Cabrera. Habrá tiro libre, salida que le favorece al conjunto del Sport San Nicolás. Estoy observando, Pablino, un marco de público impresionante. Los cuatro costados están allí instalados. Los aficionados espectadores mirando atentamente el trámite del partido. Sí, aumentó la cantidad de la afición hasta esta hora de compromiso. Tanto el equipo visitante trajo muchísima gente como el equipo local también. Y bueno, esto se pone mucho más emocionante cuando vemos esa cantidad de gente, mucho ruido, como mencionabas también, en ambas aficiones. Entonces, es una fiesta total acá. Sí, señor, la fiesta del fútbol, la fiesta de la primera gran final de la Liga de Iribucuá de fútbol aquí en la localidad de Arendá. Marco de público imponente. Y así como están las cosas, lo que uno puede precisar es que habrá una buena recaudación, una buenísima recaudación en esta primera final, Paulino. Buenísima recaudación. Lo que se podría registrar una buenísima recaudación con este marco de público. Claro. Le ayuda bastante el club y bueno, es lo que se espera también de estos clubes, porque son los clubes más populares, por así decirlo, que tienen más seguidores, como así también es el Sport Iribucuá y el Sportivo Iribucuá, los 4 clubes con más públicos, hinchas que siempre siguen, profesor. Sí, señor, junto a Pablino estamos haciendo la transmisión de este partido, estamos llevando a cabo la transmisión y lógicamente también junto a los compañeros con Kevin Cabrera, Edison Acuña y también nos acompaña el profe Nelson López en esta transmisión, en esta jornada futbolera aquí en el escenario del Sportivo Guarendá. Balón que termina por un costado lateral que le favorece al conjunto de la visita, equipo comandado por Orlando Barrientos, lateral que le favorece al conjunto de San Nicolás, el centro al área que va a golpe de cabeza, travesaño y afuera, allí rozando el horizontal el cabezazo que termina por raya de fondo. Allí avisó en el anticipo Carvajal, casi vino el primero, Pablino. Bueno, se salvó en esta el Deportivo Guarendá, realmente un susto, tal vez le sorprendió a todo y justamente te decía de este jugador David Carvajal, uno de los jugadores más peligrosos que tiene. Bastante habilidoso también y bueno, se salvó en esta el Sportivo Guarendá. Sobre minuto 26, casi vino el primer grito de gol favorable al conjunto de la visita. Qué gran centro, gran cruce del número 66 Aníbal Escano sobre la zona derecha y allí en el anticipo, le anticipó al defensor Carvajal y por centímetro, por muy poco, faltó poquito para que esa pelota pueda ingresar adentro y que el Sport San Nicolás pueda marcar su primer tanto en este partido, pero ya pasó el susto. El conjunto albirrojo trata de acomodarse dentro del campo de juego para responder después de la llegada de San Nicolás también, que pueda tener respuesta con otra llegada. Vamos a ver cuál de los equipos, veremos cuál de los equipos llega primero a golpear, a meter el primer golpe en este partido, de realizar el primer golpe en este compromiso, en esta primera final. Lejano levantará esa pelota, atención, tiro libre para el conjunto de Sport San Nicolás. Lejano y el centro frontal
al que va. Golpe de cabeza defensivo allí del número 16, el lateral izquierdo del jugador Benítez, el capitán, hacia el sector derecho intentando la salida del conjunto albirrojo, pero sin embargo rápidamente va recuperando esa pelota el conjunto albiverde. Allí la tiene el número 20 por allí el jugador Cuevas del conjunto de San Nicolás. El número 20 Ismael Cuevas del conjunto albiverde, se asoma por esa zona Cabrera, lateral izquierdo, Cabrera que la juega, la tiene por allí Rodrigo Velázquez, para Cuevas, atención, pisando el esférico Cuevas ante la marca del jugador que viste casaca número 6, Torres marcaba por esa zona, nuevo saque de banda que le favorece al conjunto de Sport San Nicolás, recepción a Rodrigo Velázquez por allí, a ver qué inventa, Velázquez que no pudo, le cerraron el camino, el Sport Arendá le cuesta en este momento encontrar y tener un poco la pelota, Pablino. Sí, muy desordenado el equipo local, realmente no están encontrando cómo salir jugando, se pone mucho más difícil y por otro lado, el Sport San Nicolás que llega con peligro. Por allí Rodrigo Velázquez apoyándose en el número 8, la tiene Fonseca para Velázquez, volcando por el sector izquierdo, Velázquez metiendo el centro, atención al área, al segundo palo, balón que ya termina por allá de fondo para servicio. De salida que le favorece al conjunto deportivo. Arendá cayó allí, lo pisó el número 17, Paulino, Rodrigo Ferreira, el defensor del conjunto de Albirrojo. Al parecer le pisó. Vamos a la repetición enseguida también. A Mateo Benítez, el capitán. El capitán de equipo está en el suelo. Ahora sí creo que se levanta. No fue. Le dijo algo al árbitro también. El árbitro allí, Alberto Aguilar, conversando con el central allí, la protesta por parte del jugador del conjunto deportivo ante el número 13, Carlos Saldívar. Y bueno, me imagino que Saldívar le había recriminado al árbitro de no haber pitado infracción. Sí, creo que sí, pedían falta, entonces el árbitro dijo que no. Por ese motivo hay esa protesta. Salidas del conjunto deportivo, Guarendá desde el fondo. Pereira que no podía bajar, que no podía controlar esa pelota, le salió largo el control, recuperación por parte del brasileño Pereira, infracción en perjuicio del número 7, tiro libre que le favorece el conjunto albirrojo, que después de varios minutos de presión de San Nicolás está saliendo el conjunto del Sportivo Guarendá, Paulino. Así mismo como mencionás, profe. Bueno, te dejo con este tiro libre. 30 minutos de la primera mitad del compromiso. Marcador en blanco, parcial de 0-0. El centro al área que va, cabecera, golpe de cabeza defensivo, buscando las salidas del conjunto de San Nicolás. Allí está Rodrigo Velázquez, la recepción a Cuevas, la tiene Cuevas cruzando mitad de terreno. Cuevas adelanta esa pelota para Rodrigo, pelota al vacío para Rodrigo Velázquez que gana la posición. Falta de Rodrigo. Lo manoteó al número 6, al jugador Torres, Pablino. Así mismo en la corrida utilizó el brazo el jugador de Sport San Nicolás y creo que le alcanzó en el rostro al jugador Torres, quien está sentido, nuevamente juego paralizado. Bueno, y tranquilamente pudo haber sido amarilla para Velázquez. También. Porque este tipo de jugada, normalmente los árbitros amonestan a los jugadores, a los infractores, Paulino. Sí, le ganó ahí la posición Torres. En la cobertura estuvo bastante bien, entonces el jugador de Sport San Nicolás como que alzó el brazo, como buscando también ganar y cometió esa falta. Rodrigo Velázquez que lanzó el manotazo al aire y bueno, impactó contra el rostro, tengo entendido, la cara del jugador del conjunto deportivo. Arendá le perdonó la vida el árbitro. Bien pudo haber sido amonestado Velázquez, pero el árbitro dijo que no lo entendió de esa forma. Salidas del conjunto deportivo, Arendá, pelotazo largo, golpe de cabeza defensivo allí del número 6 del capitán Fernández. Va saliendo el conjunto visitante, la tocaba por allí Carvajal. Cuevas metió el centro para Carvajal, golpe de cabeza defensivo allí del número 16, Mateo Benítez en la salida, allí en el fondo el portero Benítez, Dani Benítez, dominando el esférico ya, teniendo controlado el portero del conjunto de Sport San Nicolás. 0-0, marcador parcial, marcador en blanco, aún no se mueve el tablero en esta primera final. 32 del primer tiempo, buen marco de público en esta primera final.
Balón que termina hacia el otro costado lateral que le favorece al conjunto de San Nicolás. Mañana todo con la albirroja. Juega Paraguay. 16 avos de la Copa del Mundo. Alemania, Paraguay, 17:30. Vamos Paraguay, vamos albirroja. Me gustaría dejarlo fuera de la Copa del Mundo a la selección de Alemania, Paulino. Sí. Y para enfrentarlo en la siguiente fase se viene Francia. Francia. Después creo que se viene España. La verdad, si es que logra avanzar Paraguay, estará recorriendo un camino bastante complicado. Bastante complicado. Pero hay que seguir soñando, Paulino. Hay que seguir soñando. Claro. Yo digo de que es factible, tenemos esa chance. Va a depender muchísimo si es que amanece bien el equipo mañana, si es que el equipo está iluminado contra Alemania. Tenemos esa chance de poder pasar. Un sudamericano ya le ganó a Alemania. Le ganó, Ecuador le ganó. Le ganó a los últimos minutos, pero peleando. Se puede. Se puede, sí, señor. Y ojalá que mañana Paraguay también, el otro sudamericano, la otra selección sudamericana también, la selección paraguaya pueda meter un triunfo, pueda meter la sorpresa, el golpe de poder dejarlo fuera a Alemania de la Copa del Mundo y después buscar a enfrentar al ganador de la otra llave, la llave de Francia. Pero el favoritismo, lógicamente, es para Francia, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Minuto de pausa para la hidratación de los protagonistas sobre minuto 34 del primer tiempo. Y bueno, un poco más temprano tuvimos el tiempo que estaba soleado, pero de a poco va nublándose nuevamente el tiempo, de soleado a nublado, y así según meteorología 15, 16 horas. Puede registrarse nuevamente lluvia, pero vamos a ver qué pasa. Hasta el momento estamos disfrutando con buen clima esta primera pulseada, la primera final de la Liga Uruguay de Fútbol, y los hinchas integrantes principalmente de la Batucada también se está dando una pequeña pausa o un pequeño descanso mientras se hidratan los protagonistas, Paulino. Sí, también cambió nuestro visual, digamos, por así decirlo, porque se nubló todo, profesor, hasta pareciera que cualquier momento llega la lluvia. Así mismo, y a partir de las 15, según el pronóstico, marcaba lluvia nuevamente en la zona, marcaba lluvia. Bueno, mediodía y hace un par de horas el cielo estaba totalmente despejado, tuvimos un tiempo soleado, un buen clima, pero de a poco va cambiándose nuevamente, de a poco va cambiando nuevamente la temperatura. Y bueno, nosotros estamos con este clima de la primera final del campeonato de la Liga Uruguay de Fútbol, señores. Hasta aquí, dos acciones, lo que uno puede recordar de lo que está dejando, de lo que va dejando esta primera mitad del compromiso. Aquella acción del número 7, Pereira, el brasileño, en donde de manera oportuna Cabrera le había cerrado el camino antes de la definición, antes de que llegara a impactar esa pelota para que pueda definir, y posteriormente aquella jugada del Escano sobre la zona derecha y el cabezazo de Carvajal que pasó raspando el horizontal, la llegada más peligrosa en la situación de gol más clara para el Sport San Nicolás. Lo que estamos recordando, el pasaje de este primer tiempo en esta primera final. Ya se reanuda el fútbol, señores, aquí en el Sportivo. Pelota que termina hacia el otro costado lateral que le favorece al conjunto Sportivo San Nicolás. El árbitro indica más atrás el lateral a favor del conjunto del Sportivo. Y bueno, el resultado de un empate para el Sportivo jugando en casa, pues no estaría nada cómodo para el conjunto albirrojo, Pablino. No, siempre el equipo local debe de ganar en su reducto, como se dice, porque después se complica mucho más, hay más presión, hay muchísimas cosas que juegan en contra en un partido de vuelta. Entonces, el Deportivo Brenda debe de ganar este compromiso jugando local.
Zona media del campo de juego buscando Carvajal. Atención. Falta. Tiro libre que le favorece al conjunto deportivo del Sport San Nicolás. Indica el juez principal, el señor Alberto Aguilar, junto a sus colaboradores Luis Saucedo, Alcides Pavón, con los árbitros encargados de impartir justicia, de dirigir este partido. El tiro libre favorable al conjunto de la visita, equipo comandado por Orlando Barrientos. Allí frente al esférico Fonseca. Cerquita también está Cuevas, a ver quién le pega. ¿Le pega Cuevas? También está Fonseca, entre Fonseca y Cuevas. Allí la ejecución del tiro libre, atención. Atención, señores, conformándose la pareja de marca. Allí en la cabecera del área, del arco defendido por Cabrera. En zona defensiva, allí con los ojos bien abiertos, los hombres del conjunto deportivo Guarendá para defender. Y los delanteros del conjunto de San Nicolás aguardando el envío para la definición. El centro allí de Cuevas que va. Golpe de cabeza al palo que termina por raya de fondo. Manoteó el portero, Paulino. Bueno, no sé si hubo ¿Por qué corner? Sí, tiró el libre de esquina, claro. Llegó a manotear, tengo entendido, el portero Cabrera. El cabezazo de hombres del conjunto de San Nicolás, casi vino el primero. Una situación con mucho riesgo frente a la portería. Situación con mucho riesgo frente a la portería de Cabrera. El conjunto visitante quiere golpear primero. Quiere mover el tablero. 0-0 marcador parcial del compromiso. Minuto 39, cerca del minuto 40 de esta primera mitad. Allí el árbitro autoriza a Alberto Aguilar. Atención, se vendrá el envío. Allí el envío al primer palo. La peinada del jugador Lescano, esa pelota que ya termina por allá de fondo, braza que de meta salida que le favorece al conjunto deportivo Arendá, que perdió fuerza en el partido, Paulino. Asimismo, no le salió nada bien este tiro libre de esquina del Sport San Nicolás y bueno, se va a reiniciar el juego desde la portería del Sportivo Arendá. Voy agradeciendo al licenciado Fabio Britos, a Comercial Virgen de Fátima desde Cerro Verde, también está auspiciando nuestro trabajo, muchas gracias. Agradecemos también a Magalí Novedades, al lado mismo del Colegio Nacional Arendá, por supuesto, con el mejor precio en prenda de vestir y calzados en general, para que puedas hacer tus compras, es en Magalí Novedades. Salidas del conjunto deportivo Guarendá, teniendo esa pelota el número 9, Néstor González. González allí cubriendo el esférico. Adelanta esa pelota, atención, no pudo el jugador Saracho acomodar el esférico, bajando el número 15 por allí. Barreto hacia el otro costado del campo de juego buscando esa pelota. El jugador que viste que saca el número 6, Torres. Se viene el conjunto del Sportivo, la marca en esa zona de Fonseca, hubo mano de hombres del conjunto deportivo Guarendá. Va saliendo el conjunto de la visita. Se viene el jugador que viste que saca el número 7, Carvajal lejos del área allí de la zona de definición. La marca, la cobertura en esa zona del jugador que viste que saca el número 5, Caballero. Rechazaba por el costado lateral que le favorece al conjunto de San Nicolás. Fonseca que recepciona, la tiene Fonseca, levantando la pista buscando con quién jugará. Adelanta esa pelota para quién. Lo buscaba Carvajal, allí la marca del jugador Caballero. Esa pelota que ya termina por raya de fondo. ¿Habrá salida o servicio de Gina? A ver, lateral. Servicio de Gina. Sí, señor, servicio de Gina. Córner que le favorece al conjunto de la visita, Paulino. Muy bien, otro tiro libre de esquina. Eso significa que hay mucho más presión por parte del equipo visitante. Ya se prepara ahí Ismael Cuevas para este centro. 41 minutos de la primera mitad del compromiso. Se mantiene el 0, minuto 41. Se vendrá el envío sobre el arco del sector sur. Se vendrá el envío. Atención, ojo, señores, con esta acción. Conformándose la pareja de marca allí frente a la portería de Cabrera. Autoriza al árbitro. Balón al área que viene el segundo palo. La peinada allí por uno del conjunto del Deportivo. El centro que va al segundo palo. Cabrera con seguridad. Descolgando Cabrera, Paulino. Sí, señor. Muy buena salida del portero para el dominio de la pelota, después sale rápidamente jugando, pero también así rápidamente perdió la pelota. Bueno,
No hay mucha precisión de ambos equipos en el medio campo. Se viene Barreto, atención, tocando esa pelota para González. González que se equivoca, terminó regalándole el esférico. Va Nilson. Nilson Torres allí para Carvajal. Allí la cobertura del hombro 6 por esa zona del jugador Torres. Ante la presencia de Carvajal, ganó Torres. Pelota que termina por un costado lateral que le favorece al conjunto de San Nicolás. Indica el juez principal del compromiso. El asistente 2 marcando allí. El lateral que le favorece al conjunto de la visita. La juega allí Fonseca, Cuevas, Fonseca, por allí tocando el conjunto, moviendo el conjunto de San Nicolás, el centro que viene, Velázquez sobrepasado, va lejano teniendo Aníbal, se le fue el balón, se le terminó la cancha, se le fue el balón, habrá saque de meta salida que le favorece al conjunto del Sportivo Guarendá sobre arco del sector sur, y ya empieza a caer nuevamente gotas de lluvia por encima del escenario, en esta zona, aquí en el escenario del Sportivo Guarendá, Paulino. Así mismo, empezaron a caer algunas gotas, veremos si continúa realmente. Bueno, yo quiero agradecer a Recicladora del Norte, muchas gracias. A Recicladora del Norte está respaldando nuestro trabajo de Pulse Sport Más también. Al señor Julio Melgarejo y familia, muchas gracias. Salidas del conjunto del Deportivo. Peleaba a González. No llegaba a González el centro delantero. Allí desde el fondo la salida del número 5. Caballero adelantaba esa pelota. Sin embargo, Cabrera allí. Enviándole esférico para que parezca Carvajal. ¿Ya se le fue? Sí, ya se le fue. Ya se había perdido esa pelota por un costado. Sí, reclamando ahí David Carvajal. Carvajal que desaprueba la decisión del asistente. Sí. Desde acá no pudimos ver bien realmente, pero el línea 2 dice que ya salió la pelota. También para el enojo de los hinchas que se estaban ahí cerca. Sí, señor. Allí está la hinchada. Se encuentra ubicada la hinchada hacia el otro costado. Aquí frente a la cabina. En dirección de la cabina los seguidores mayoritarios allí. En la parcialidad albiverde, seguidores, simpatizantes del Sport San Nicolás. Desde el fondo la salida del conjunto de la visita contra el pecho, la bajó esa pelota el defensor del conjunto deportivo Guarendá. La bajaba el jugador Saldívar. Va el conjunto de San Nicolás. Atención, Velázquez le puede pegar. Velázquez. Remate de zurda colocado, pero en dos tiempos pudo reaccionar para quedarse con esa pelota. Yuri Cabrera, Paulino. Muy buena llegada. Creo que el jugador número 10 también desaprovechó. Tenía el espacio para dar un remate, digamos, antes inclusive, pero después remató muy débil para que pueda dominar en dos ocasiones el portero Cabrera. Mientras vemos a Ferreira sentido, quejándose de un golpe en el rostro, profe. Bueno, otra acción en donde se está registrando un golpe, o se ha registrado un golpe en el rostro. Bueno, en una acción, en una pelota dividida, en un forcejeo, normalmente termina recibiendo golpe en el rostro, manotazo. Algunos de los jugadores quienes protagonizan jugadas divididas, forcejeo, en un encuentro, en un partido, normalmente termina este tipo de acción con algún golpe en el rostro, con el manotazo. Y bueno, el árbitro, que en este momento se encuentra allí con el jugador Cabrera, teniendo el esférico con la suelta neutral, ya aplicando la suelta neutral para que el portero Cabrera pueda reanudar el juego, y cae con mayor intensidad la lluvia sobre el estadio del Sportivo Guarendá, Paulino. Sí, señor, creo que ya va a terminar esta primera etapa. Llegamos a los 46 minutos. Vamos a ver qué hace el árbitro mientras el Sportivo Guarendá busca llegar, pero no hay peligro, no hay precisión. Prácticamente un equipo bastante desordenado hasta el momento. Sí, señor, y en este último ataque, uno puede precisar claramente, está partiendo en dos el equipo de Guarendá. Atención al remate de Nilson, esa pelota que se abre, el remate de Nilson Torres, pelota que termina por allá de fondo, y sobre minuto 46 con 49 el árbitro Alberto Aguilar indica que no va más. Final de la primera mitad del compromiso, con el marcador en blanco, parcial de 0-0, primera final, campeonato de la Liga Iribucuá de Fútbol, temporada 2026. 0 para el Sportivo Guarendá, 0 para el Sport San Nicolás. Fin de la primera mitad del compromiso, Pablino. Sí, señor. Finalizó esta primera etapa
Un partido parejo, levemente mejor el equipo del Sport San Nicolás. Creo que llegó con un poco más de precisión ahí. Asustó más, por así decirlo, mientras que el equipo local le cuesta bastante jugar realmente. No hay esa conexión entre los jugadores, tanto en el medio campo como en el ataque. Y bueno, termina de esta manera, con un 0-0. De igual forma fue muy entretenido. Veremos qué tal esta segunda etapa, si los equipos continúan con los mismos jugadores o hay modificaciones también. Vamos a ver qué hacen los DTs para esta segunda etapa. Y bueno, yo voy agradeciendo nuevamente a nuestros auspiciantes, a Bodega y a Gael desde la ciudad de Uruguay, por supuesto, al lado mismo de la parroquia San Nicolás, te aguarda con servicios para cantina, como así también en la noche podéis disfrutar las ricas pizzas, hamburguesas. También hacemos delivery desde Bodega Ian Gael. Muchísimas gracias. También vamos agradeciendo a AR Store en el centro mismo de Arendá con prenda de vestir, calzados deportivos también. Al lado mismo de la comisaría te aguarda AR Store. Agradecemos a Magalí Novedades, al lado mismo del Colegio Nacional de Arendá también con las prendas de todo por 20.000 también. Continuamos con esa oferta en Magalí Novedades. Tenés la posibilidad de comprar prenda de vestir y calzados también con el mejor precio. Agradecemos también a Comercial Santa Elena para que puedas surtir tu hogar. Por supuesto, hacer las compras en Comercial Santa Elena, mejor precio, frente mismo de la Radio Arendá en Arendá Centro. Agradecemos también a Delcy Boutique, prenda de vestir de las mejores marcas, las marcas más reconocidas con el mejor precio. En el centro mismo de la ciudad de Uruguay, sobre la avenida principal, está Delcy Boutique. Le mandamos un saludo al amigo Derlis. Al amigo Derlis y familia, que estará también, me imagino que acompañando a su equipo el Sport San Nicolás. Muchas gracias también por el respaldo. Bueno, hacemos una breve pausa, ya retornamos.
Muy bien, ya retornamos para la segunda etapa. Esto ya va a arrancar rápidamente porque también llegó la lluvia. Y vamos contigo, profesor Carlos, para esta segunda etapa. Bien, gracias, Pablino. Ya todo listo para el arranque del segundo tiempo. Y el árbitro quiere agilizar. Acortó el tiempo del descanso para que pueda ya desarrollarse la segunda mitad del partido. Porque el clima en este momento está cambiando el clima. Bueno, no es favorable para la práctica del fútbol, pero esto ya no se puede. No se puede de repente interrumpir el desarrollo del partido. Comienza a caer con mayor intensidad en esta zona la lluvia para este segundo tiempo. Teníamos un día, una mañana soleada, pero a partir de las 15 ha cambiado totalmente el clima nuevamente y ya contamos con lluvia, con una lluvia que incomoda, pero ya en marcha nuevamente el segundo tiempo, en marcha el partido, en marcha la segunda mitad del compromiso aquí en el escenario del Sportivo Garendá. Lloviendo de manera intensa, lluvia intensa, intensamente. Estamos teniendo la lluvia en este momento y los aficionados buscando la forma para resguardarse de esta intensa lluvia que está llegando en este momento en esta zona. Allí va el Sportivo Garendá. Atención, falta, sí señor, tiro libre, salida que le favorece al conjunto del Sport San Nicolás. Cae con mayor intensidad la lluvia torrencial. La lluvia en este momento que se está registrando. Sí señor. En este momento se está registrando una lluvia que uno no esperaba. No se esperaba esta copiosa lluvia que estamos teniendo en este momento. Habrá tiro libre que le favorece al conjunto de Garendá. Tengo entendido, el juez había marcado, había pitado. Arco del sector sur para Cabrera, arco del sector norte para el portero Daniel Benítez. Tiro libre que le favorece al conjunto del Sportivo Garendá. Quiere marcar el primer tanto. Bajo intensa lluvia se está desarrollando este segundo tiempo. Los señores, atención. Alberto Aguilar allí autoriza balón al área, golpe de cabeza defensivo de Lescano, buscando las salidas del conjunto de Sport San Nicolás, la tiene Carvajal, volcado por el sector derecho, pegadita a la banda derecha, va Carvajal al piso, la marca del número 15 allí. Bueno, la marca de Barreto, Diego Barreto, va saliendo el conjunto del Sportivo, balonazo largo de Benítez. El capitán, zona media, Nilsson, Rodrigo Velázquez, va por allí. No podía avanzar Fonseca, le quitaron el esférico. Allí González que no pudo. La recuperación por parte del conjunto de San Nicolás. Tocando esa pelota el número 17. En Saracho, en este caso, el número 17 por el lado del conjunto es Ferreira. Saracho por el lado del conjunto de Garendá. Atención, balón para Rodrigo. Allí el portero Cabrera con seguridad. Cortó esa jugada, terminó atenazando esa pelota ante la marca del defensor que viste que saca 5 Caballero. Ante la arremetida, la presión de Velázquez Cabrera. Y va saliendo el conjunto del Sportivo Garendá. Y bueno, de repente una copiosa lluvia torrencial, pero de a poco va mermando nuevamente, cesando nuevamente la lluvia, Paulino. Sí, se dispersó todas las personas que se encontraban en la cancha. Es como que va disminuyendo un poco, pero continúa la lluvia aquí, muy fuerte por cierto. Cuidado que se va a Garendá. Atención, el remate del número 17, Saracho. Muy abajo le pegó esa pelota. Bien abajo le pegó al esférico y esa pelota terminó lejos desviado. Lejos desviado el arco defendido por Dani Benítez. Habrá salida que le favorece al conjunto del Sport San Nicolás sobre arco del sector sur. Buena opción para Benítez, pero la calzó mal. En este caso para Saracho. La calzó mal Saracho, número 17. Y bueno, la chance que tuvo el conjunto alberrojo en estos primeros instantes del segundo
segundo tiempo, minuto 4 del segundo tiempo, marcador en blanco parcial de 0-0. Después de la lluvia, de la caída de la intensa lluvia, imagino que va a dificultar un poco el desarrollo de fútbol tanto del equipo local y el equipo visitante, Paulino. Sí. Vamos a ver cómo realmente continúa, pero ya disminuyó la lluvia. Ojalá que pase y podamos ver nuevamente, podamos ver bien el partido, digamos. Sí, aunque sea durante dure el partido, ojalá que pueda cesar la lluvia para que podamos seguir disfrutando de esta primera final, para que podamos seguir disfrutando de esta jornada futbolera, esta tarde del día domingo con lluvia en este momento, aquí por la zona de Arendá, el Sportivo jugando de local en su reducto ante el Sport San Nicolás, pelota al área que va, atención, pasada, balón que pica y termina por aquí de fondo, braza que de venta salida que le favorece el conjunto al Birrojo, y los seguidores del Sport San Nicolás, la batucada hacia el otro sector, queriendo seguir animando este trámite del partido. La batucada de San Nicolás que no para, Paulino. Sí, no para, queriendo incentivar, por supuesto, a sus jugadores. Así también se van acercando nuevamente la afición, en este caso después de la intensa lluvia que tuvimos por unos minutos. Y bueno, ahora saque portería para el Sportivo Arendá, que estaría faltando el balón. Ahora sí, se va va a salir Cabrera desde la portería. Bueno, del arranque del segundo tiempo, Pablino, tengo entendido sin variantes. Había arrancado el segundo tiempo San Nicolás, y por el lado del Sportivo Arendá un cambio obligado en el primer tiempo. Sí, no hay cambio en este entretiempo. La única modificación que se hizo fue a los 12 minutos, donde salió Junior Pereira para el ingreso de Jorge Luis Martínez. Sí, señor, Jorge Martínez por Pereira fue la modificación, un cambio obligado por parte del técnico Clever Torres. Allí dentro del círculo central caía un hombre del conjunto del Sportivo Arendá, cayó un hombre allí tocado, el hombre del conjunto del Sportivo, el conjunto del Berrojo, que lo está asistiendo su propio compañero en este momento, el número 16, el jugador Mateo Benítez, tiro libre que le favorece al conjunto del Sportivo. Se juega el segundo tiempo de esta primera final, minuto 6 de la segunda mitad del compromiso. En la primera mitad se había generado un par de situaciones, uno por cada lado, lo que yo pude recordar, Paulino. Aquella jugada en donde le cerraron el camino a Pereira cuando ya se disponía a definir el cierre de Cabrera y el cabezazo de Carvajal que terminó rozando el horizontal. Así mismo, esas fueron las ocasiones más claras. El tiro libre que le favorece al conjunto del Sportivo Arendá, el conjunto del Berrojo allí, quiere meter allí la zona caliente, esa pelota al centro del área que va, golpe de cabeza defensivo, buscando el esférico número 14 por allí, Espínola que no llega, allí está Carvajal, pegadita a la banda derecha, Carvajal que la tiene, Carvajal que adelanta para Rodrigo Velázquez, allí el número 13, la marca de Carlos Saldívar, Saldívar allí, las pifiadas del número 5, Caballero en su afán de rechazar esa pelota, la tiene por allí el número 16, el capitán Benítez, se viene las salidas del conjunto albirrojo. El anticipo del número 17, Saracho, falta, pero el árbitro dijo que no. El árbitro dijo que no, de atrás. Tengo entendido que lo había tocado, pero el árbitro lo entendió de otra manera. Se viene Lescano, atención, Lescano va. Lescano le cerraron el camino. Pelota que termina por aquí de fondo para servicio de esquina corta, que le favorece al conjunto de la visita, Paulino. Sí, muy difícil de dominar la pelota con este campo mojado. Muy resbaladizo se puso el balón, entonces así está ahora mismo el compromiso. Hay un tiro libre de esquina que le corresponde al equipo visitante. Banca de expectativas del conjunto deportivo Arendá con Augusto Barrios, Jorge Martínez que ya ingresó en la primera mitad, Abel Saracho que está de titular, Enelio Navarro. Bueno, tiene a cuatro jugadores alternativos el técnico Clever Torres en la banca del conjunto deportivo Arendá. Ya en instante también estaremos repasando banca de expectativas del conjunto del Sport San Nicolás. Se vendrá el envío, servicio de esquina. Atención, allí está el jugador del conjunto del Sport San Nicolás. Es Fonseca quien prepara el envío allí con la zurda.
cerquita del banderín del córner, allí se ubica, se posiciona Fonseca para meter esa pelota en la zona de definición, espera Carvajal, espera el capitán Fernández, como así también Lomaqui, el número 5, que subió para buscar el cabezazo. Allí conversa el árbitro con el jugador Lescano. A ver, ¿qué pasó con el árbitro? Y bueno. Y sí. 9 minutos del segundo tiempo y dificulta. La verdad que tras la lluvia, sí, la línea del campo de juego desaparece Pablino. Y creo que el árbitro va a estar interrumpiendo para que se pueda corregir o se pueda nuevamente repintar la raya, la línea del campo de juego. Es la dificultad que se está presentando después de la lluvia. Sí. Cosa que sucede en caso de lluvia, realmente. Juego paralizado, entonces veremos si la comisión directiva del club local pueda reanudar rápido. Y el árbitro que ya conversó con los capitanes, había conversado con los capitanes, explicándole la razón de la interrupción del partido. En este tipo de situaciones, si es que la línea del campo de juego, la raya del campo de juego, si es que no se pinta con una pintura sintética, con una lluvia desaparece. Con una lluvia desaparece, es lo que está aconteciendo. Desaparecen las marcaciones, la línea del campo de juego. Es por eso que el árbitro para el trámite del partido sobre minuto 9 del segundo tiempo, para que se pueda corregir, tratar de repintar. Tengo entendido que deberán proceder a volver a pintar la línea, la raya, las líneas en este caso, para que sea visible nuevamente y que los árbitros puedan hacer bien su trabajo. Esa es la razón, porque si desaparecen las líneas, tanto de las líneas más importantes de zona de área chica, área grande y las líneas laterales, va a dificultar muchísimo el trabajo del arbitraje. Bastante complicado porque en la hora de pintar eso se utilizó una línea de marcación más o menos con hilo, esas cosas, pero ahora mismo más o menos se va a hacer. Y tengo entendido desde la UFI ya hay una indicación también para que se pueda pintar las líneas con pintura sintética, porque con la lluvia no desaparece. Y sí, la única forma de solucionar. Van corriendo los minutos 11 del segundo tiempo. Interrupción aquí en el Sportivo Guarendá, aquí en el Estadio Sportivo Guarendá, el equipo local enfrentando al Sport San Nicolás, marcador en blanco de 0-0. No se mueve el tablero en esta primera final aún no se mueve el tablero. Vamos a estar aguardando para que se pueda solucionar el inconveniente. Se está repintando la raya del campo de juego, las líneas. En este momento lo están repintando la parte del área grande, que indica allí la zona del área. Bueno, es momento también de aprovechar para que podamos agradecer a las firmas patrocinantes por hacer posible la cobertura. Producción Pulse Sport Más a través del canal YouTube. Es un gusto enorme nuevamente de poder estar compartiendo esta cobertura junto a los compañeros Pablino, con Kevin, Edison, en esta tarde en donde tuvimos una copiosa lluvia que está interrumpiendo el trámite del segundo tiempo. Así mismo, profe, igualmente te digo, es un gusto compartir con usted esta transmisión. Vamos agradeciendo nosotros a nuestros auspiciantes mientras se reanuda el compromiso. Agradecemos a Comercial Santa Elena, te esperamos con todos los artículos para surtir la canasta familiar, como así también sección de ferretería. Contamos con materiales para la construcción de su obra en Comercial Santa Elena. Muchísimas gracias a la familia Páez Martínez también, que está respaldando nuestro trabajo. Agradecemos a Magalí Novedades también, con todas las prendas de vestir. Continuamos con la promoción de todo por 20.000 también. Van a poder encontrar ahí como calzados, prendas para todas las edades en Magalí Novedades. Muchas gracias a la licenciada Suni Baez desde España. Está viendo el partido, respaldando de nuestro trabajo como siempre. Así que un agradecimiento enorme para ella. Y bueno, un saludo grande para la gente que nos ven desde España. Hay varios
varias personas que ayudan siempre al club, a nuestro trabajo, viendo esta transmisión, así que un saludo grande para todos. Hoy por hoy, Pablino, muchos compatriotas también tratan de dar una ayuda, apoyar a los clubes de la liga. Eso sucede no solamente aquí en esta liga, sino en otras ligas también. Compatriotas que van y que tienen su preferencia en cuanto a clubes y que tienen la predisposición de poder ayudar. Sí, sí, ocurre también en la Liga Deportiva de Uruguay con varios clubes, gente que está en España dando ayuda económica al club y realmente sirve muchísimo para que los clubes puedan desarrollarse. Algunos mandan para, por ejemplo, para la indumentaria deportiva, a veces se encargan de la logística, el gasto para el tema de fichaje y eso, entonces le ayuda bastante. Y también con esa diferencia que el euro está bien, es caro, entonces le beneficia bastante si enviamos acá en Paraguay. Bueno, en cuanto a cambio por nuestra moneda, sí, es lo que a veces favorece un poco cuando llegamos a realizar el cambio correspondiente en nuestra plata, con nuestra plata. Es lo que favorece un poquito también a los compatriotas que están trabajando en el exterior. Por Europa principalmente. Y bueno, seguimos con la interrupción del partido. Ya estamos alcanzando minuto 15. Minuto 9 tengo entendido que se había... Sí, minuto 9 se había interrumpido el partido y paró la lluvia. Paró la lluvia, momentáneamente paró la lluvia. Y los aficionados que salieron nuevamente después de haberse refugiado por la intensa caída de la lluvia en un momento, en un lapso de 10 a 15 minutos, tengo entendido. Máximo 10 minutos, ya hizo lo que tenía que hacer. Asimismo, y los aficionados nuevamente instalándose al costado, a los costados de este campo de juego para que puedan seguir disfrutando de este cotejo, de esta primera final del desarrollo del partido. Se va a proseguir el desarrollo, señores. Autoriza el árbitro el envío al área que viene. Golpe de cabeza que termina allá al costado del poste izquierdo del arco defendido por Cabrera. Abraza que de meta salida que le favorece al conjunto deportivo Bugarendá. Ya se reanuda el fútbol, señores, después de la interrupción. Prosigue el partido 0-0, marcador parcial. Sería 5 minutos de interrupción, Pablino. Sí, más de 5 minutos. Salida que le favorece al conjunto del Sportivo. Banca de expectativas del conjunto de la visita. Eber Recalde, Michel Escobar, Diego Martínez, Brígido Bazán, a Ricardo Lescano, Diego Pereira, Sergio Santander. Los alternativos por el lado del conjunto del Foro San Nicolás. El número 7 y el número 4. Bueno, ¿dejará la cancha, Pablino? Hay cambio para el equipo local. Sale Julio Pereira, camiseta número 7, para el ingreso del jugador Alexis. Perdón, es Navarro, perdón. Sí, Navarro. Enelio Navarro, camiseta número 4. Enelio Navarro ingresó en reemplazo, decía Pablino. ¿Quién dejó la cancha? Julio Pereira. Pereira, el número 7. El brasileño. Pero terminó el partido para el brasileño, permitiendo el ingreso de Enelio Navarro. El cambio del conjunto deportivo Bugarendá, el segundo cambio en la segunda ventana, utilizada por el técnico Clever Torres. Allí Fonseca que intentaba maniobrar, lo cometieron falta, infracción, perjuicio de Fonseca, tiro libre que le favorece al conjunto del Sport San Nicolás. Salida favorable al conjunto de la visita. Allí los seguidores del conjunto visitante, los hinchas, alentando de manera permanente al conjunto albiverde. De igual manera, también los hinchas del conjunto albirrojo alentando permanentemente a su equipo. Se juega la primera final, señores. Marcador en blanco, parcial de 0-0. Próximo domingo, el partido de vuelta a la revancha, la definición de esta fase final para conocer al nuevo campeón del certamen del campeonato 2026. Infracción y perjuicio de parte del conjunto deportivo. Tiro libre que le favorece al conjunto albirrojo. Lo bajaron allí al número 15, al jugador Diego Barreto. Tiro libre para el conjunto dueño de casa, Pablino. Asimismo, hay una falta, tiro libre que le corresponde al Sportivo Arendá. Se va a encarar el defensor Saldívar, si no me equivoco.
o el capitán de equipo, pero el bueno, capitán que se aleja. hay una nueva oportunidad Sí, desde la pelota parada. se aleja Benítez, atención. El envío de Saldívar. Saldívar meterá esa pelota a la zona de definición. Saldívar, muy fuerte el envío. Muy fuerte el envío de Saldívar. Abraza que de meta salida que le favorece al conjunto de Reforza Nicolás. Le pegó mal Saldívar, Pablino. Le pegó muy, muy mal en este tiro libre. Y bueno, se reanudó después de la lluvia. Por lo que estamos viendo, pareciera que pasó ya. La lluvia que llegó muy fuerte, por cierto. Y bueno, estamos viendo ya de forma más tranquila nuevamente. No pudo por allí Fonseca. Allí buscando el esférico, los hombres del conjunto deportivo Guarendá. Tocando esa pelota. El jugador que viste que saca número 20, Cuevas que no podía. Allí va el recientemente ingresado Navarro. Va Navarro por la banda derecha, atención. Navarro teniendo el control del esférico. Navarro continúa. Navarro y la acción individual. Allí la marca del capitán Fernández. Pelota que termina por raya de fondo. Abraza que te meta salida que le favorece el conjunto de la visita. Se le terminó la cancha a Navarro. Recientemente ingresado. Tienes ganas de correr, de poder aportar lo suyo ahí en zona ofensiva, Navarro, Paulino. Sí, siempre aportó mucho al equipo. Este jugador bastante activo dentro del campo de juego. Entró con todo realmente. Y bueno, a ver, una pequeña discusión ahí. Advertencia del árbitro al jugador que viste casaca 6, Torres. Sí, señor. El árbitro Aguilar, Alberto Aguilar. Advertencia de Aguilar a Luis Torres. Se viene otro cambio por el lado del conjunto de... Bueno, del Sport San Nicolás. Hay cambio entonces. Ingresa Brígido Bazán por Ismael Cuevas. Bueno, terminó el partido para Cuevas, permitiendo el ingreso de Bazán. Otro conocido futbolista por la afición, Brígido Bazán. Dentro del campo de juego con los colores del equipo de San Nicolás. Defendiendo los colores del Sport San Nicolás. Brígido Bazán en esta final. Hubo infracción de Navarro. Tiro libre que le favorece al conjunto de la visita. Allí está el jugador Cristian Fonseca. Fonseca ha tenido el control del esférico para levantar esa pelota. Allí en la zona de definición va replegándose los hombres del conjunto alberrojo. Para la marca correspondiente para defender. Autoriza el señor Alberto Aguilar. Fonseca para el envío. Fonseca, atención. El pelotazo largo. Allí el golpe de cabeza del zaguero. Torres que la quitaba. Allí, offside. Offside del jugador. Bueno, ¿qué es lo que le está reclamando el capitán cortó Benítez? La jugada, entonces es para cobrar el offside y el capitán le reclamaba por qué no dejar seguir el juego. Y bueno, no aplicó la ley de la ventaja. Claro. La ley de ventaja no aplicó el árbitro. Eso es lo que le estaba recriminando el capitán Mateo Benítez. Es del conjunto deportivo Guarendá. Va Saracho, volcado por el sector izquierdo. Saracho tiene el control del esférico. Va a la aventura individual. Atención, Saracho, marcado por el jugador, por el número 5, Lobaji. Saracho por allí. Cae Saracho allí. La juega Carvajal, recientemente ingresado el número 9, va con el choque Bazán, pero no ganó, no pudo ganar. Balón que pica, termina en las manos del portero. Cabrera, ya va saliendo Cabrera. Cabrera, o en este caso era Benítez, Daniel Benítez quien la quitaba. Sobre el arco del sector sur, el portero del conjunto de San Nicolás. Allí la marca del capitán Torres, en este caso Mateo Benítez, devolviendo el capitán Fernández. Se va el conjunto de San Nicolás. El conjunto alberrojo rechazaba, Velázquez la desviaba. Allí en la zona media, buscando el esférico, buscando avanzar. El número 10 que ya le quitaron el esférico al 10, Martínez que terminó perdiendo. Se viene San Nicolás, atención, pelota por la zona derecha. Lescano, a ver cómo la cruza. Lescano, el pase atrás, atención, el remate de Torres. Va rechazando Navarro. Navarro rechazando hacia el otro costado lateral que le favorece al conjunto del Sport San Nicolás. Ojo de no conceder espacio en esa zona. No tiene que descuidarse el Sportivo San Nicolás porque tiene a jugadores hábiles, rápidos el conjunto de San Nicolás, Paulino. Sí, tiene jugadores bastante rápidos, a pesar de que le dificulta mucho con este campo mojado. Igual forma, están llegando bastante bien el equipo visitante. Por allí ensayando la acción individual el número 15, Barreto.
Le cerraron el camino, Lejano intentaba adelantar por allí, terminó desviándose en Barreto, en Diego Barreto, nuevo lateral que le favorece al conjunto de San Nicolás. Se está desarrollando el segundo tiempo, minuto 23, se mantiene el 0, minuto 23 del segundo tiempo, 0 para el Sportivo Arendá, 0 para el Sport San Nicolás. Allí recepciona el número 9, Néstor González, avanza González, sin embargo aplica el freno, metió el cambio para Navarro, balón para Navarro por la zona derecha, atención, la marca, falta de Cabrera, falta, durísima infracción en perjuicio de Navarro, Paulino. Sí, una dura falta sobre este jugador que entró con todo realmente, que es el jugador Navarro. Y bueno, esa era la forma de cortarle una jugada a este jugador porque es muy rápido y se fue con todo. El defensor del Sport San Nicolás, quien ya recibió la tarjeta amarilla, profe. Se ganó la amarilla y merecida amonestación para Cabrera. Durísima entrada, cortó esa chance que tuvo el Sportivo Arendá con la corrida de Navarro y no tuvo otra alternativa que frenarlo con una infracción. Miguel Cabrera, amonestado número 11, tiro libre que le favorece a favor del conjunto del Sportivo Arendá. Allí ubicando el esférico el capitán Mateo Benítez. Benítez levantará esa pelota con la zurda. Replegado el conjunto del Sport San Nicolás para defender. Ojo con esta acción. Alberto Aguilar que la autoriza, levantará esa pelota Benítez, el centro que va con los puños, Dani Benítez, va rechazando esa pelota Daniel Benítez y va saliendo el conjunto de San Nicolás, pelotazo largo de Fonseca, a ver, balón para Carvajal, parecía adelantado Carvajal, Paulino. Sí, David Carvajal, que es muy rápido, alcanzó y bueno, los defensores estaban todito arriba. En la hora de ese pelotazo. Sí, señor, parecía, pero el asistente dijo que no. Dijo que estaba habilitado Carvajal. Habrá salida que le favorece al conjunto del Sportivo Arendá. 0-0 el partido, aún no se mueve el tablero. Y bueno, pareciera que el Sport San Nicolás pudo haber sacado ventaja con la velocidad de los extremos y con el buen manejo de pelota de Fonseca, pero hasta aquí aún no aparece San Nicolás como para llegar al gol también, Pablino. Sí, justamente estamos viendo al jugador número 9 que tiene característica de goleador, entonces está dentro del campo de juego ya justamente buscando eso para, digamos, definir ahí en esa parte de lo que tiene problema el Sport San Nicolás. Tiro libre que le favorece al conjunto del Sport San Nicolás, que quiere sacar ventaja en este juego de ida. Lo está aguantando el Sport Arendá, que tiene a varias de sus figuras golpeado. 2 cambios obligados en el conjunto de Arendá. El centro que viene, la peinada allí. Atención del número 9, Bazán, que la peinaba. Buscando la salida del conjunto del Sportivo. Cortando el número 6, por allí Fernández adelantando esa pelota para quien, para nadie. No llega Rodrigo Velázquez, pelota que termina por allá de fondo, habrá saque de meta salida que le favorece al conjunto del rojo sobre el arco del sector norte y empieza a caer nuevamente la lluvia en este sector, aquí sobre el estadio del Sportivo Arendá. Próximo domingo la revancha, próximo domingo conoceremos al campeón, Pablino. Así mismo, de esta manera se va desarrollando esta primera final con lluvia, con un partido bastante intenso y súper entretenido, por cierto, mucha gente en este escenario deportivo. Atención, Bazán. Del Sport San Nicolás, minuto 27 del segundo tiempo, remató cayéndose Brígido Bazán. El gol estaba, el autor del gol estaba a la banca y ese Brígido Bazán, señores, cayéndose, remató, definió Bazán para el tanto de apertura para que pueda cambiar la historia del partido. Bazán pone San Nicolás 1, Sportivo Arendá 0 sobre minuto 27 del segundo tiempo, Pablino. Así mismo hizo su trabajo, entró para eso justamente, para definir, como te había mencionado. Este es el gol de goleador,
jugador bastante experimentado ya, Bazán, lo convierte nuevamente en una final, más todavía acá en esta cancha contra el Sportivo Garandá, y lo hizo bastante bien después de ganar la pulseada al defensor Caballero, mientras cuidado que se va nuevamente. Allí Carvajal no dejó pasar. Tenía por allí la intención, las ganas, el número 17 del conjunto del Sport San Nicolás, Ferreira. Hace la mía de ganas de poder acomodarse y pegar allí, pero Carvajal interrumpía tras el cruce de Bazán. Remate a ras del piso, ajustado y al palo del arquero. Para mí, sí, Cabrera tuvo allí también, tuvo complicaciones y la complicidad también para el gol de Bazán, Paulino. Sí, yo creo que sí tuvo también. Y bueno, le ganó bastante bien la pulseada a Caballero. Después es como que el portero Cabrera tampoco esperaba ese remate y finalmente le sorprendió. Y en el primer palo entró esa pelota. En el primer poste, en el primer palo ha definido Brígido Bazán, quien había ingresado en la banca de expectativa. Bueno, uno puede también decir, darle la culpabilidad al portero si es que se le mete al palo, al primer palo. Se dejó sorprender Johnny Cabrera. Y también, a ver, golpe de cabeza. ¡Gol! Del Sportivo Garandá, pero dijeron que había marcado en posición prohibida. Y van los jugadores del Sportivo al asistente a reclamarlo al asistente porque marcaron posición prohibida. Bueno, es como para revisar nuevamente la jugada. Habría que ver realmente. Habría que revisar nuevamente la jugada. El testazo del número 9, Néstor González, tras el centro sobre la zona derecha, venciendo a Daniel Benítez. Pero el asistente dijo que la acción no fue válida, que estuvo adelantado el delantero Néstor González y se anula el gol que podría significar que pudo haber sido el empate del Sportivo San Nicolás, del Sportivo Garandá, Paulino. Sí, señor, en línea 1 dijo que estaba fuera de juego, estaba en posición adelantada y bueno, ya lo cobró así. Después un buen centro de Torres, cabezazo de González, un golazo realmente. Bueno, ya está, creo que ya se cobró posición adelantada y bueno, continúa el resultado 1-0 a favor del Sport San Nicolás. Si es que estaba adelantado González, estaba poquito, por muy poco, Paulino, por muy poco, porque desde aquí vemos una jugada ajustada. Sí, en la repetición se veía que estaba habilitado, ¿verdad? No sabemos realmente allá cómo vio en línea. Lo cierto y lo concreto es que no fue gol. Bueno, la referencia que tenemos desde esta zona. Atención, pelota para Navarro. Le cerraron el camino a Navarro, a Enelio Navarro. Esa pelota que ya la tiene, ya la recoge el portero Daniel Benítez para las salidas del conjunto del Sport San Nicolás. Salidas del conjunto del Sport, pero qué buen cabezazo metió de todas formas Néstor González. Buen cabezazo. Allí para la definición, imposible para el portero Benítez. La diferencia de esta concreción fue que no es válida por la posición prohibida, por la posición adelantada, Paulino. Muy buen cabezazo, porque para anotarle un gol a Benítez realmente tiene que colocar muy bien. Es un muy buen portero que tiene el Sport San Nicolás y lo hizo González. Lástima que fue anulado. Bueno, y por fin González encontraba una, pero no fue válida la acción, no valió la jugada. Encontraba una, González la mandó adentro, pero no valió el gol. El centro al área que viene, que la deja correr Cabrera. Habrá saque de meta salida que le favorece al conjunto del Sportivo Garandá, pero tardó el árbitro como para que pueda indicar lo que le había señalado el asistente, porque yo le estaba al cantar el gol, al gritar el gol, yo le estuve mirando al árbitro, porque desde esta zona no tenemos visualización donde está el asistente, para que podamos fijarnos por el asistente, y yo le venía siguiendo al árbitro y le avisaron muy tarde
pasaron segundos importantes para que el árbitro pueda posteriormente hacerle caso al asistente y marcar la posición prohibida. Así mismo, profe. Anular acción. Sí, tardó un poco el árbitro principal en anular el gol y capaz que le avisó tarde también en línea. No sabemos qué fue realmente lo que pasó. Pero bueno, ahora el Sportivo Grandá tiene que remar nuevamente para poder buscar el empate. Sí, señor, tendrá que remar de atrás, tendrá que doblar el esfuerzo, redoblar el esfuerzo como para que pueda llegar a, aunque sea mínimamente buscar emparejar el marcador y cerrar este compromiso con un empate que se le complica el panorama al Sportivo Guarendá jugando en casa, perdiendo por la mínima diferencia. Va González, va Néstor, quien había marcado el gol, pero fue anulado el gol por el asistente, marcando posición prohibida del delantero del conjunto alberrojo. Y bueno, tardó un poquito, como ya bien veníamos diciendo, remarcando con el compañero Paulino, para que el árbitro pueda marcar y hacerle caso al asistente, quien había marcado la posición prohibida, anulando el gol del Sportivo Granda. Y va nuevamente el conjunto del Sportivo. Servicio de Gina favorable al conjunto albirrojo. Servicio de Gina. Y ojo con Néstor González, que ya marcó, pero no subió en el tablero. Y vamos a ver si esta vez logra nuevamente ganar por arriba los hombres del conjunto albirrojo. Golpe de cabeza allí del capitán rechazando a Fernández. Por un costado lateral que le favorece, se mantiene en campo adversario el conjunto albirrojo en zona ofensiva. Por allí va el número 14. Fonseca la marca. Fonseca terminó ganando, terminó recuperando esa pelota. Va rechazando Velázquez. Velázquez va Carvajal. A ver si llega Carvajal. No va a llegar. Pelota que ya termina por raya de fondo para saque de meta salida que le favorece al conjunto del Sportivo. Va corriendo en los minutos 35 del segundo tiempo, Pablino. Bueno, agradecemos a Comercial María de Jesús desde Alemán-Cue, está respaldando nuestro trabajo también. Muchísimas gracias por el respaldo. Como siempre, te esperamos ahí con todos los artículos para que puedas surtir tu hogar. Sección de carnicería, sección bazar completito, productos lácteos también con el mejor precio en Comercial María de Jesús. Tocando esa pelota Martínez, el 10 que había ingresado a la banca de expectativa. Allí va Martínez, rodeado por varios hombres del conjunto de San Nicolás. Pisotón de Martínez, en perjuicio del número 17. Rodrigo Ferreira por el lado del conjunto de San Nicolás. Allí se acerca el árbitro, el juez, el señor Alberto Aguilar, para que pueda cerciorarse de la situación. La última acción hacia el otro costado del campo de juego. Fútbol interrumpido. Estamos, señores, a través de la producción Pulse Sport Más, a través del canal de YouTube, siguiendo esta cobertura del campeonato de la Liga de Bucuá. 36, aparece una amonestación para quién, Pablino. Tarjeta amarilla, creo que es para el jugador del Sportivo Grandá, camiseta 10, Jorge Luis Martínez, si no me equivoco. Bueno, pisotón de Martínez, tengo entendido, en la última acción. Sí, él fue el autor de la falta y creo que fue para él. Amonestado el hombre del conjunto del Sportivo Grandá. Ingresan para que lo puedan asistir al número 17, Rodrigo Ferreira. Fútbol interrumpido aquí en el escenario del Sportivo. El equipo local está cayendo por la mínima diferencia. El gol de Brígido Bazán le está dando la ventaja parcial al conjunto del Sport San Nicolás por la mínima diferencia. Y bueno, a veces en la definición de un campeonato, los equipos visitantes suelen ganar los partidos. Y vamos a ver si en esta ocasión se da, si es que San Nicolás logra mantener esta ventaja hasta el final. Y no le queda de otra. El Sportivo Grandá tendrá que hacer lo mismo. Tendrá que ir a ganar de visitante el primer paso para forzar la definición en tanda de penales, Pablino. Así mismo, se le complica bastante al equipo local ahora con este resultado. Deberá de conseguir de ganar para forzar a la definición por tanda de penales. Y bueno, hay todavía minutos por jugarse. Veremos qué pasa. Pero por el momento el equipo visitante está ganando y está buscando más, profe. Sí, señor, buscando el segundo tanto tranquilizador al conjunto de Sport San Nicolás. Ya no va más. Rodrigo Ferreira no va más, va a ser sustituido. Ya solicitaron el cambio.
El golpe de cabeza de Navarro, bajando por allí Fonseca. Recepciona el número 11 Cabrera. Cabrera adelantando esa pelota. Atención por la punta sur, intentando avanzar Carvajal ante la marca del número 6. Luis Torres. Marcando Torres, rechazando esa pelota por un costado, echando por un costado lateral que le favorece al conjunto del Sport San Nicolás, que quiere el segundo tanto, el segundo gol tranquilizador. 18. Bueno, hay cambio en el equipo visitante. Ingresa Diego Pereira, camiseta número 18, en lugar de Ferreira, Rodrigo. Sí, Rodrigo Ferreira, número 17. Terminó el partido para Rodrigo Ferreira, permitiendo que no se de Diego Pereira. Atención, el servicio de Gina a favor del conjunto de San Nicolás. Pelota al área que va a golpe de cabeza. Balón que ya termina en las manos del portero Cabrera. Johnny Cabrera preparando la salida. Hubo infracción cobrada por el árbitro. Salida que le favorece al conjunto del Deportivo. Pelotazo largo de Benítez. Buscando por allí. Va rechazando Fonseca. Salida que le favorece, o en este caso fue el número Cabrera, fue el número 4, el número lateral izquierdo. El lateral izquierdo, más bien el jugador viste casaca número 11, Miguel Cabrera, pero se desempeña como lateral izquierdo por el lado del conjunto del Sport San Nicolás. Allí Fonseca con golpe de cabeza va rechazando por un costado lateral que le favorece el conjunto del Sportivo Arendá, a que con coraje, con garra va con todo en busca del tanto de la paridad. Navarro que no puede, allí Cabrera le cerró el camino, lateral que le favorece al conjunto del Sportivo. Balón se mueve por allí González, balón para González que la baja, González que no pudo, Cabrera allí el rechazo, terminó rebotando un hombre, devolvía a Navarro de muy mala manera. Habrá saque de meta, salida que le favorece al conjunto del Sport San Nicolás. Minuto 40 del segundo tiempo. Van corriendo los minutos y el Sportivo no encuentra el camino para compartir el gol que en este momento precisa para que pueda emparejar el marcador. En el fondo la marca del número 5, Ronald Caballero. Caballero adelanta esa pelota para Navarro que la baja. Navarro para González. Va Navarro, le puede pegar, le pegó Navarro. Débil remate que termina en las manos del portero Daniel Benítez, Paulino. Bueno, muy débil ese remate. Intentó ahí Navarro, pero sin mucho peligro. Claro que no fue potente ese remate. De igual forma, Navarro realmente cambió ahí el juego. Ahí arriba casi toda la pelota pasa por él. Bueno, le dio mayor movilidad en zona ofensiva con el ingreso de Navarro del equipo del Sportivo Arendá. Esta vez no se animó a darle con la zurda. Le pegó con la diestra. Débil remate que no tuvo complicaciones Daniel Benítez para quedarse con el esférico. Minuto de pausa para la hidratación de los protagonistas sobre minuto 41 de este segundo tiempo. 6 minutos de interrupción. Cuando lleguemos al minuto 45, 6 minutos de recuperación y más el tiempo adicional del árbitro. Habría que ver cuánto adiciona el árbitro, Pablino. Sí, señor. Veremos si realmente recupera esos 6 minutos aproximadamente. Y más la adición, ¿verdad? Y bueno, partido entretenido, pero como vimos, con mucha dificultad por parte de los jugadores, ¿verdad? Con el campo mojado, muy difícil en la hora de dominar la pelota. Y mismo así están haciendo todo lo posible para que nos pueda regalar un lindo espectáculo en la tarde de hoy, profe. Sí, señor. Bazán tuvo también su pasaje por la Liga de Capibarú. Seguramente. Sí, conocido, delantero, experimentado. Sí, señor, Brígido Bazán. Y muy exitoso. Delantero del conjunto de San Nicolás. Sí, exitosa carrera de Brígido. Tiene muy buena trayectoria como centro delantero este jugador Brígido Bazán que le dio la ventaja parcial y le sigue dando la ventaja parcial a favor del conjunto de Sport San Nicolás por la mínima diferencia. El gol se había registrado al minuto 27, tengo entendido, Pablino, del segundo tiempo, en esta segunda mitad. Si mal lo recuerdo fue al minuto 27. 27, sí señor, aquí ya me está indicando el profe Nelson que fue al minuto 27. El único gol hasta este momento del partido, pero queda minutos importantes aún. Queda tiempo aún para más goles en esta primera final. Allí tocando esa pelota el número 5, Caballero. Nuevamente Caballero tocando el esférico para su compañero, para el número 13. Por allí peleando el jugador Saldívar. Allí va el Sportivo, el centro. ¿O para quién? Para nadie.
El envío deficiente por parte del jugador que viste casaca número 14, Spínola. Terminó por raya de fondo. Respira el conjunto del Sport San Nicolás con esta imprecisión en el último toque, en el último avance del conjunto albirrojo. Salida que le favorece al conjunto de la visita, Paulino. Muy bien, vamos con los comentarios que tenemos en YouTube. Mucha gente participando. Vamos a Garendá, dice Leticia Cuevas. Arnildo Lomaquis, vamos a Garendá. Teo Barrios. Tarobañan del 9 modelo, dice César Alarcón, también viendo el compromiso. César Alarcón dice Cristian Fonseca, mi jugador, dice otro. Micaela Lescano, vamos a Nicolás, familia Lescano apoyando siempre, muy buena transmisión, dice, muchas gracias Micaela. Cindy Riquelme, Fuerza San Nicolás, apoyando desde Málaga con David Lugo, excelente transmisión, también nos dice por aquí. Saludos para Rafael Santa Cruz, vamos por San Nicolás. Augusto Sanabria, vamos por San Nicolás, también dice. Qué gran jugador Fonseca. También por aquí tenemos Sunilda García, vamos a Nicolás apoyando desde Madrid, viendo la transmisión también. Yanina Belén, cómo llueve, dice Yanina. Después Jesús Fernández, saludos desde Argentina, dice. Continuamos después con los comentarios, muchas gracias a todos. Bueno, a la gente que sigue la transmisión, que sigue en el canal de YouTube de Pulse Sport Más. Y también les seguimos invitando a que puedan suscribirse para disfrutar de la cobertura deportiva, principalmente la fase final del campeonato de la Liga de Agribucó de Fútbol, para conocer al equipo campeón en este certamen, en esta temporada. Allí Lescano, recibiendo a Lescano, tocando esa pelota por la zona derecha, en donde aparece el hombre del conjunto del Sport San Nicolás, que se equivoca, balón que ya termina por raya de fondo, Braza que de meta salida, que le favorece al conjunto albirrojo. Y bueno, algunos espectadores también, algunos hinchas que están siguiendo la transmisión en desacuerdo con alguna producción, con algún trabajo de algunos jugadores también dentro del campo de juego, Paulino. Sí, veíamos el reclamo al jugador número 9 del Sportivo Garendá, por ejemplo, que para muchos no está haciendo un buen partido. Bueno, lo mencionaban también a Fonseca. Fonseca es uno de los jugadores destacados dentro del equipo visitante. Sí, un jugador destacado. Y también así le mencionan nuestros televidentes, sí, de que está haciendo muy buen trabajo. Y es así. Realmente nosotros también decimos lo mismo. Está haciendo muy buen partido el jugador número 8 del Sport San Nicolás. Tiro libre que le favorece al conjunto albirrojo. Minuto 45, pero se tienen que recuperar los minutos que se había perdido la interrupción para pintar nuevamente las líneas del centro del área, que va a golpe de cabeza defensivo, buscando el conjunto deportivo, devolviendo por allí, golpe de cabeza de Nilson Torres. Este es Rodrigo Velázquez, tocando esa pelota para Carvajal. Carvajal tuvo que retroceder para entrar en contacto con esa pelota. Atención, Cabrera, que metía el rebote que le favorece nuevamente a Miguel Cabrera. El centro de Cabrera, que va a golpe de cabeza. Fonseca aplicó el golpe de cabeza y allí Johnny Cabrera tuvo que extremar recurso para desviar esa pelota al córner, Paulino. Qué buena tajada, qué buena tapada de Cabrera. Fonseca quiso descolocar. Saltó muy bien Cabrera ahí, con el brazo derecho creo que desvió esa pelota y bueno, mérito del portero. Pudo haber sido el segundo gol del conjunto del Sport San Nicolás, pero estuvo allí Johnny Cabrera con esa reacción fantástica para que pueda sacar esa pelota al córner. Servicio de esquina a favor del conjunto albiverde, autoriza al árbitro, se vendrá el envío, balón al área que va al segundo palo, la peinada del jugador. Atención, Cabrera, nuevamente la manotea, se entraba allí, ingresaba esa pelota, venía entrando esa pelota. Si es que no la tocaba el portero Cabrera, entraba esa pelota y era el segundo del Sport San Nicolás. Sí, iba a ser otro gol, es como un centro, pero finalmente casi se mete esa pelota. Venía entrando esa pelota, pero Cabrera allí la interrumpía nuevamente. Cabrera, golpe de cabeza defensivo, no llegaba el portero, pero sí el defensor para aplicar el golpe de cabeza y tratar de alejar esa pelota a la zona peligro, de la zona caliente, la zona de definición. Estuvo cerca del segundo tanto el conjunto de Sport San Nicolás. Tiene que reaccionar el Sportivo Garendá, porque así como están las cosas, el Sport San Nicolás está como para marcar el segundo tanto en el partido, si es que no ajustan la marca
el conjunto albirrojo. Le cuesta generar fútbol de media cancha para arriba al conjunto albirrojo. Muy pocas pelotas le llega también al delantero, que es desaprobado por varios seguidores hinchas del Sportivo, con la producción del número 9, Néstor González, Paulino. Así mismo le cuesta mucho ahí arriba y realmente no ha demostrado lo que la gente espera este jugador número 9, González, aparte del gol que se le anuló. Cuidado. A ver, falta en ataque, sí señor. El recientemente ingresado Pereira, tengo entendido, fue quien había cometido la infracción. Diego Pereira, el número 18 por el lado del conjunto de San Nicolás. La tiene por allí el jugador Saldívar. Balonazo de Saldívar, la bajó por allí Nilsson, tocando Fonseca. Nilsson la juega para Bazán, va Brígido. Le ganó en el forcejeo número 5 esta vez, sí. Ronald Caballero estuvo bien en la cobertura porque para el gol de Bazán se confió y le ganó la posición Bazán. Sí, se confió y no esperaba que Bazán podría hacer eso. Y creo que ahora ya aprendió esa lección. Tocando Saldívar, adelantando esa pelota, atención, buscando por allí Saracho que la toca, va Saldívar para Navarro, se mete Navarro, a ver si llega, allí la cobertura del número 6, el capitán Darry Fernández, no pudo mantener en juego esa pelota Navarro, habrá saque de portería, salida que le favorece al equipo del Sport San Nicolás y el jugador Enilson que ya juega rápidamente, pero para mí el árbitro aún no ha autorizado, hay dificultad con un jugador del conjunto del Sport San Nicolás. Fútbol interrumpido, tocado un hombre del conjunto del Sport San Nicolás. Quedó tendido el piso sentido. El jugador del conjunto visitante. Agradecerle a cada una de las firmas patrocinantes, a los anunciantes de esta transmisión a través de la producción Pulse Sport Más por el canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Minuto 50 del segundo tiempo. Minuto 50 del segundo tiempo. Bueno, se levantó el jugador, no quería salir en la camilla. Entonces creo que el camillero también reaccionó por él. ¿Es Fonseca? No es Fonseca. A ver de quién se trata. ¿Cabrera? Tengo entendido Cabrera. Miguel Cabrera, tengo entendido. Y bueno, para ganar un poquito de tiempo, para hacer correr unos segundos, prefirió salir por su propio medio del campo de juego el hombre del conjunto del Sport San Nicolás. Allí el árbitro ya autoriza para que se pueda reanudar el juego, para que Daniel Benítez, el portero, pueda quitar esa pelota. Sin embargo, Benítez la deja para Darly Fernández, el capitán. Fernández y la salida. El conjunto deportivo Guarenda que está cayendo por la mínima. Saldívar que la baja. Allí está el número 5, Caballero. Caballero que se equivoca. Terminó regalando esa pelota. Sin embargo, allí va a la marca el número 16, Benítez. Benítez va con todo. Recuperación por parte del conjunto de San Nicolás. Pero sin embargo, esa pelota que ya termina por un costado lateral que le favorece al conjunto deportivo Guarenda. Se le está yendo el partido al conjunto albirrojo, Paulino. Sí, así mismo se le está yendo al conjunto local. Vamos a ver hasta cuánto se juega, porque ya llegamos a los 51 minutos. Ya llegamos al tiempo reglamentario porque esos 6 minutos corresponde a la recuperación de la interrupción que se tuvo. Ya con la recuperación, ahora tendríamos que ver cuándo de adición. Sí, señor, así mismo. Habría que ver cuántos minutos más y ya podría ser o ya significaría tiempo adicional por parte del árbitro Alberto Aguilar de lo que resta de este compromiso. Se está cerrando de a poco esta primera final, favorable en materia de resultado al Sport San Nicolás por la mínima. Minuto 27. El registro del único tantos del partido por parte obra de Brígido Bazán, el delantero experimentado que le dio la ventaja o que le está dando la ventaja parcial de cara al siguiente compromiso, al partido de vuelta que sería el próximo domingo. Se define la fase final para conocer al campeón en Uribucuá, señores. Atención, se vendrá el envío. El Sportivo va en busca del empate, pelota al área que va, salida en falsa del portero Dani Benítez, pero sin embargo responde allí la defensa para que pueda quitar esa pelota. Va Rodrigo Velázquez. El rechazo del jugador del 10. A ver, ¿qué pasó, Paulino? Mano, sí, señor. El rechazo de Martínez terminó en el brazo, impactando en el brazo de Nilson Torres.
Y el árbitro cobró la mano. Balón en alto para González. No llegó el número 13, Carlos Aníbar, pero sí, allí el portero Dani Benítez. Atento Benítez para quedarse con el esférico. Hoy preparando la salida a favor del conjunto de Sport San Nicolás. Y San Nicolás, el próximo domingo, si es que se cierra este partido con el resultado, precisará de un empate como para que pueda gritar campeón, Paulino. Sí, señor, ya con esta ventaja realmente tiene como para festejar el próximo domingo jugando local, pero vamos a esperar que termine el compromiso. Pero no está dicha la última palabra, señores. Mientras no termine el partido, todavía tiene la chance el conjunto deportivo para emparejar el partido. Atención al remate al arco. Remate abierto del 10, Jorge Martínez, que termina desviado a 5 metros del poste derecho del arco, defendido por Daniel Benítez, que allí se tira al piso. Y bueno, queriendo ganar tiempo. Claro. Quemar algunos segundos, Pablino, que sucede en un partido final. Sí, siempre sucede en cualquier partido. Para ganar tiempo. Y bueno, creo que por San Nicolás está teniendo un resultado bastante ventajoso en una final, y una estrategia como esta para gastar tiempo, obviamente, entra en juego también. Bueno, la experiencia también del portero Daniel Benítez. Si los arqueros experimentados a veces recurren a este tipo de acción. Así mismo. Las salidas del conjunto de Sport en San Nicolás. 54 cerca del minuto 55. Ya se juegan 3 minutos de adición. Porque el tiempo, 6 minutos después de haberse cumplido el 45, es el tiempo de recuperación, los primeros 6 minutos. Y ahora ya se está jugando tiempo adicional. 4 minutos de adición. En cualquier momento termina, señores. Y el Sportivo Guarendá, que ya entra en el estado de apuro, de desesperación, de querer emparejar el partido. Aquel remate de Brígido que sorprendió al portero Cabrera porque se le metió en su palo, al primer palo. El remate al ras del piso. Para mi gusto no había llevado tanta violencia aquel remate de Bazán para que pueda convertir el gol, para el único gol del partido, Paulino. Sí mismo. Bazán es ese jugador que te cambia en una jugada. Sí, señor, la experiencia de Bazán le dio la ventaja a favor del conjunto de Sport San Nicolás, señores. Y puede ser la última jugada. Servicio de esquina, pelota al área que va. Golpe de cabeza defensivo de Nilson Torres. Colaboraba en la defensa. Va Navarro con todo. Navarro queriendo ganar fondo de cancha. Allí lo rodearon 2. Le cerraron el camino. Pelota que ya termina por allá de fondo. Saque de meta, salida que le favorece al conjunto visitante, Paulino. Así mismo, saque de portería mientras el jugador está en el suelo. Ahora se levanta. El árbitro dice a jugar, no le da ese tiempo allí, entonces ya se reanudó este compromiso. 56 minutos del partido, significa que ya se está jugando 5 minutos de adición. 5 minutos de adición, ya se está desarrollando de esta segunda mitad, de este segundo tiempo del partido. En la primera mitad había adicionado 3 minutos, tengo entendido. Para mí, sí. 3 minutos, pero en este segundo tiempo ya van 5 minutos de adición. Veremos hasta cuándo va este partido, cuántos minutos más se juega este partido. Lo cierto es que va cerrándose esta primera final con la ventaja a favor del conjunto de San Nicolás. Se viene, atención, el Sportivo. Le faltó precisión Diego Barreto para la corrección con el delantero Néstor González, Pablino. Qué buen partido de Diego Barreto, realmente un partidazo. Solamente que no hay esa conexión ahí con el número 9 y compañía ahí arriba, pero realmente está haciendo un muy buen partido el jugador Dieguito. Va Brígido Bazán, la experiencia de Bazán del delantero por allí. Cayó Bazán, no hubo falta, no hubo infracción, que siga el fútbol, indica el árbitro. Pelota solar, con el número 14 Espínola. La bajaba por allí Néstor González, no podía por allí Saracho. Navarro que adelantaba allí el cierre, el quite del número 6 por un costado de Torres. Lateral que le favorece al conjunto del Sportivo y puede ser la última jugada, señores. Puede ser la última jugada del Sportivo. Va con todo en
en busca del empate. El árbitro allí está indicando hacia la banca del Sportivo, tengo entendido. Bueno, hay cambios Bueno. en el equipo local. El 17, terminó el partido para el 17, Saracho, permitiendo el ingreso de Barrios. Barrios dentro del campo de juego. Allí Barrios, esa pelota que termina por allá de fondo, le rebotó mal esa pelota, no pudo controlar. Saque de meta, salida que le favorece, minuto 58. 58 del partido, Paulino. Sí, terminó el compromiso. Y en este preciso instante el árbitro principal, el señor Alberto Aguilar, indica que no va más. Final del partido, final del compromiso, triunfo parcial o el resultado definitivo. Y sería parcial porque se juega ida y vuelta. Claro, faltan 90 minutos. Resultado definitivo de esta primera final. Sport San Nicolás 1, Sportivo Bugarenda 0. Final del compromiso, Paulino. Sí, señor. Terminó la primera final de esta manera. El equipo visitante llevó la ventaja de poder liquidar el expediente, como se dice, local, con un empate. Y bueno, se vio un partido interesante, aparte de que se vino la lluvia también, opacó un poco lo que era el espectáculo de la final. De igual forma, mucha gente presente dentro de este escenario deportivo. Tuvimos un gran partido de la categoría sub-20, después también un gran partido de la categoría principal. Y de esta manera lo festeja el equipo albiverde, el equipo visitante, que se va con esa tranquilidad de haber ganado el partido, profesor. Sí, señor. Fin de la primera final aquí en el Sportivo Bugarenda. No pudo el equipo local. En ambas categorías no pudieron sacar ventaja el equipo local. El conjunto del Sportivo Bugarenda, como venía ya mencionando Pablino, en la sub-20 empataron 2-2 y en la categoría primera cayó el conjunto albirrojo por la mínima diferencia. Pero no está dicha la última palabra, señores. Quedan 90 minutos y algo más en el partido de vuelta, así como lo ha hecho el el Sport San Nicolás en esta tarde de visitante. De la misma manera también el Sportivo San Nicolás puede dar el golpe jugando. Quienes hacen posible, agradecerle a todos nuestros seguidores en YouTube, que la gente siempre ahí está participando, acompañándonos, así es que mil gracias. Esperemos haber llegado a la gente, ¿verdad? Esperemos haber hecho bien nuestro trabajo el día de hoy. Y de nuestra parte, de parte del equipo de Pulse por más, agradecimiento al profesor Carlos Rolón y equipo que hoy estuvieron haciendo este trabajo. Y bueno, ¿alguna palabra que quieras agregar, profesor? Tenemos el tiempo. Bueno, antes de cerrar esta cobertura, quiero agradecerte a ti, al contrario, Pablino. El agradecido somos nosotros de poder tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes, con esta reconocida producción, reconocido equipo deportivo. Aquí con el amigo Paulino Acuña, Edison, Kevin, Ariel y otros integrantes de este equipo deportivo. Reconocidísimo, por cierto, aquí en el segundo departamento de la segunda región. Y bueno, nada más felicitarles porque siempre llevan para adelante también trabajo de cobertura de primer nivel. Y el agradecido somos nosotros aquí junto al profesor Nelson López de habernos dado la oportunidad de poder compartir y de poder llevar nuestro humilde trabajo a los seguidores de Pulse Sport Más. Ha sido un gusto, un placer, un honor de poder compartir con ustedes. Y bueno, esto es fútbol, señores. No pudo ser hoy para el equipo local, pero sí para el equipo visitante. El próximo domingo, nuevamente, la fiesta mayor del fútbol de la Liga de Uruguay se viene, es la definición del campeonato 2026. Ha sido un gusto, un placer una vez más. Gracias, Paulino. Gracias, demás compañeros del equipo. Y será, ojalá que podamos tener otro momento para que podamos seguir compartiendo este trabajo, esta tarea que nos gusta. Gracias, Pablino, un placer enorme. Muy bien, muchas gracias, profesor. Nosotros hasta aquí vamos a hacer el corte de esta transmisión. Agradecimiento a toda la gente que están ahí conectados, siguen conectados, a nuestros auspiciantes, mil gracias. Gracias a ustedes estamos llevando esta cobertura. Así es que nos vamos con la intención de volver el próximo domingo para la segunda final, de hacerle esta
cobertura de la Liga Deportiva del Ecuador de Fútbol, final en ambas categorías. Hasta entonces.